Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy es miércoles 27 de octubre de 2021. Mi nombre es Nahuel Altieri, soy el presidente de la Asociación de Abogados del Fuero y me presento porque hoy tenemos un invitado especial de lujo para mí, que es el doctor Marco Rossi, que es de la hermana provincia de Tucumán, y con él ha traído a su gente de Tucumán, como el doctor Rodrigo Neme, el doctor Calamandrei. La verdad, para nosotros como asociación es un honor porque siempre instamos a que la participación sea federal para democratizar el conocimiento a lo largo y a lo ancho del país. Y en esta oportunidad, con mucho orgullo, lo decimos también, tenemos un funcionario judicial tucumano que nos puede enseñar desde su experiencia cómo ha aplicado sus conocimientos informáticos y de redes sociales para mejorar la gestión de su juzgado del trabajo. Entre otras particularidades, le voy a pedir que nos explique cómo hizo para poder tomar audiencias a la tarde, sobre todo con el personal, y con las quejas tal vez de algún colega que no quisiera que la audiencia sea por la tarde. Así que vamos a estar muy atentos a su exposición, que después por supuesto va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube para ser difundida en todos los ámbitos. Ustedes saben que tenemos mucha llegada a ciertos sectores de la justicia nacional, del Consejo de la Magistratura y de las justicias provinciales, así que inclusive algún Tribunal Superior de Justicia, como por ejemplo otro magistrado que está siempre a la vanguardia en tecnología, y esto se lo comparto también al expositor, es el ministro Mario Adaro de la Corte de Mendoza, que ya Mendoza instruyó el domicilio real electrónico para grandes litigantes. Y bueno, entonces estas cuestiones seguramente le van a interesar, así que le vamos a compartir también la exposición. Sin más palabras de mi parte, invitándolos a asociarse a nuestra asociación. El doctor Facundo Castro, que maneja el padrón, va a poner los links ahí del canal, del grupo Facebook, para suscribirse y demás. Los dejo con Ariela Aguinsky y Victoria Megenati, que son los que manejan la Comisión de Derecho Informático, para hacer ahora sí la presentación formal del doctor Marco Rossi y que él avance con esta exposición que estamos ansiosos por escucharla muy atentamente. Marco, bienvenido. Le doy la palabra a Ariel para que haga la presentación formal del tema de hoy. Bueno, gracias por conectarse. Los que lo van a ver por streaming o lo van a ver después grabado, también aprovecho para saludarlos. Primero les voy a pedir, en la medida de lo posible, que, menos Marco, todos se silencien o se muteen, uno de los conceptos que nos trajo la pandemia. Y bueno, hace un tiempo yo conocí a Marco, ya venía viendo un poco el trabajo que venía haciendo, y la realidad que nos pareció no solo innovador, sino apropiado venir a tratar de compartir esta experiencia de digitalización que viene haciendo Marco en su juzgado. Si bien nosotros nos podemos a pensar como abogados, los que estamos de este lado del mostrador, hoy la justicia sin querer y sin quererlo también, está parada en donde no hubiese estado parada si no hubiese sido por la digitalización forzosa. Es decir, todo este avance que hubo en este año y medio se debe pura y exclusivamente a que no nos quedó otra opción que ayornarnos para poder seguir litigando, trabajando y ejerciendo nuestra función, ya sea desde este lado del mostrador, como en juzgado, como en el caso de Marco, que tuvieron que ponerse la ropa que les tocó para poder llevar con los elementos y con la infraestructura disponible adelante otra era digital de la justicia. Y no dejó de ser una transformación. En algunos casos nos estamos topando en donde hay como una especie de retroceso, como una especie de repapelización que quieren algunos sectores, que claramente va a llevar un poco a retrotraer este esfuerzo, porque fue un esfuerzo grande que hicieron, sobre todo la gente que está dentro del Poder Judicial, de todo el país. Entonces un poco esta charla con Marco tenía que ver de intentar contagiar este espíritu innovador, porque en definitiva el objetivo de la justicia es que sea segura, eficaz y rápida. Y bueno, los que me conocen saben que como fanático de la digitalización creo que las comunicaciones electrónicas y toda la plataforma digital nos ofrece esas garantías. Así que bienvenido Marco, ahora Victoria va a efectuar una breve reseña de tu trayectoria y sos la estrella de la tarde. Perdón, la modalidad, bueno, ahora Victoria también explica la modalidad de la charla, todo, que eso se me pasó por alto. Bueno, buenas tardes.
No te quiero robar mucho más tiempo, Marco, así que bueno, brevemente voy a comentar un poco tu trayectoria y después en lo que es la modalidad de la charla, te damos vía libre para que hables, para que expongas todo lo que sea de interés. Y después las preguntas que vayan volcando en el chat, por favor, de manera escrita. Y bueno, a medida que vaya dando la charla, las iremos mechando junto con la presentación o al final, dependiendo si la pregunta aporta al debate o bueno, se puede ser resuelta al final. En primera medida, el doctor Marco Rossi es abogado, especialista en Derecho Procesal y magíster en la misma materia. Se desarrolla también como docente en diferentes universidades y entidades. Es miembro del Instituto del Derecho del Trabajo en Tucumán. Y bueno, en términos de servicio a la justicia, es secretario de primera instancia del trabajo en el juzgado número 9. Así que bueno, sin mucho más que decir, también de mi parte te agradezco, Marcos, compartir un poco la experiencia y también ver la perspectiva desde otras provincias. Es importante también para que vayamos organizando y sumando diferentes conocimientos y experiencias para poder hacer algo realmente integral. Así que bueno, te doy el pie. Sentite cómodo y bueno, esperamos que esta sea la primera charla o el primer evento de un montón más. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo por la presentación. Gracias, Nahuel, gracias, Ariel, gracias, Victoria, y en general la Asociación del Fuero. No solamente gracias por esta presentación y esta invitación, sino como ya le voy a ir comentando, de hecho, con algunas cosas que le van a ir sonando. Para mí ha sido muy importante su impronta dentro de las redes sociales, dentro del empuje que venían teniendo dentro del derecho del trabajo en particular, algo que a mí me apasiona, pero lo que más me apasiona es a mí, en definitiva, es ayudar a la gente. Y en definitiva, este grupo que ustedes y esta asociación que ustedes fueron creando, se dedica a eso. Y ha sido lo que más a mí me atrajo, pese a estar del otro lado del mostrador, y que creo que ese mostrador es cada vez más fino con todo lo que está pasando. Ya el mostrador, verdaderamente, por lo menos en mi oficina, casi desapareció, porque ya consultan por otro lado, que le tenemos que decir mostrador digital. Pero bueno, lo que yo voy a tratar de hacer es básicamente contarles lo que ha hecho todo mi equipo, porque esto y es mucho trabajo el sacrificio que hemos generado este último año, porque se van a dar cuenta que son muchos cambios dentro de un esquema que ha ido cambiando un montón. No tengo que recordarles nada de este contexto de emergencia pública que hemos ido transitando en todas las provincias, no únicamente en Tucumán, con las aristas obviamente procesales y también procedimentales que han ido teniendo de acuerdo a cada circunstancia. Para ir metiendo un poquito más, la verdad que no quiero ser un ingrato, para mí lo más importante es ser agradecido. Les quiero agradecer una vez más también a todos los que están acá presentes, a toda la gente de mi juzgado y también de Tucumán y de otras partes. Creo que es para mí muy importante el apoyo de todo este tipo de cosas para que podamos tener un feedback, podamos mejorar nuestras prácticas. La crítica para mí es muy importante y para mi juzgado también. Desde ya se van a dar cuenta que tenemos muchísimos canales de comunicación justamente para eso, y que el tiempo en definitiva termina dando la razón de que el secreto de todo esto es la comunicación. Por eso estamos acá, de hecho. Yo nunca hubiese pensado de que las publicaciones que yo leía de cada circunstancia que estaba pasando, por dónde se tomaba una audiencia, que tal juzgado había cerrado y no contestaba, y todas esas cosas, iba a llegar yo hoy a darle una charla a ustedes de esto, que ha ido formando mucho mi criterio. Voy a proceder a compartirles una pequeña presentación ilustrativa de algo que Ariel me da cierto pie, veo que es también fanático como yo de Volver al Futuro, y él mencionaba esta cuestión de casualidad o causalidad que nos puso en este momento de cambiar un eje que era paulatino, que era la transición del expediente físico al expediente digital, es decir, cambiar de soporte, y también el hecho de tener que ir ayornándonos a las nuevas tecnologías que transitamos diariamente, no solamente al momento de estar en la justicia, y justamente también de lo que vamos a conversar hoy. Es ese rayo que nos permitió volver al futuro de alguna manera también. Bueno, voy compartiendo, ustedes me van confirmando si pueden verla. Voy a poner la modo en la presentación. ¿Pueden verla? Sí, sí, se ve bien. Bueno, en particular, bueno, haciendo una pequeña cuestión pedagógica de esta película, que también nos enseña un montón de cosas, no solamente a nivel de justicia, sino a nivel de la vida. Creo que quiero hacer una pequeña reflexión a esto, de que
y veo que es mucho de lo que se estuvo cuestionando antes, lo que avanzamos hasta acá no tenemos que retroceder, pero bajo ningún aspecto. Lo que ya conocimos en el futuro, gracias a este rayo que fue la pandemia, y digo gracias bastante figurativamente porque sabemos todo lo negativo que también trajo, pero bueno, como la frase trillada que tenemos siempre en la vida, también hay que ver lo bueno. Y no hay, pero ninguna duda que hay algo bueno en la justicia, y yo siempre me voy a empezar a valer de un montón de cuestiones cualitativas, pero más que nada cuantitativas, de todo esto que venimos haciendo. Creo que la justicia tiene muchísimos datos y tiene mucha responsabilidad en que eso se muestre así, y bueno, no tengo que investigar mucho a nivel nacional para saber que todo este proceso de digitalización, que dejó de ser paulatino y tuvo que ser de una forma más violenta, si se quiere, mejoró mucho la relación que por lo menos tenía la justicia con los números. En muchísimos casos, lógico, en otros no. Y para mí vamos a ver por qué. En ese aspecto, y volviendo a lo que decía Ariel, creo que ha sido una cuestión de una oportunidad única que se generó con esta circunstancia de la pandemia. Nosotros dentro, y ya hablando un poquitito, metiendo un poco específicamente en Tucumán, Tucumán creo que ha preparado una mesa para servir la digitalización con un poquito más de aspecto, si así se quiere, paulatino, pero que puso un contexto favorable para todas estas cuestiones que iban sucediendo. No tengo tanto tiempo para explayarme y no quiero tampoco hablar de una cuestión dura, que pueden ser ciertas leyes o ciertas acordadas que son específicas de acá, y que de todas maneras, si en esto me gusta investigar mucho, si hoy veo el último acuerdo que sacó la Suprema Corte de Buenos Aires, tiene muchísimas de las acordadas que tiene Tucumán hoy también y que siguen rigiendo. Pero bueno, esta oportunidad que tuvo Tucumán se fue construyendo no solamente desde la pandemia, sino desde antes. Nosotros contábamos con un sistema de gestión también muy parecido al que está en el Foro Nacional, que es el Lex Doctor, un sistema enlatado de gestión del sistema de expediente, en el cual, si bien permitía ciertas actuaciones digitales, porque eran actuaciones digitales también, necesariamente requería de este homónimo papel. Es decir, tenía que ir identificándose la misma actuación que se podría ver a través de un sistema y reflejándose en el papel. No estaba pensado para un sistema de soporte digital, lógico, y esto fue lo que empezó a avanzar un poco la justicia. En esto sí me gusta hacer un cierto hincapié, que lo voy a hacer más tarde también, de este trabajo multitransdisciplinario que tuvo que existir dentro de la justicia para ir haciendo transformaciones paulatinas. ¿Por qué? Porque la transformación paulatina no es solamente dentro de mi juzgado. Si yo dentro de mi juzgado no cuento con las herramientas que me va a dar la justicia desde otros sectores, como ser gestión, sistema, oficina de coordinación, oficinas que trabajan directamente para que esto suceda. Con esto, lo primero positivo que a mí me gustaría resaltar en este juzgado nativo 100% digital que creció en la nube antes de hablar de su creación, es esta posibilidad que tuvo la justicia de Tucumán de contar con una red de fibra óptica. Es decir, todos los juzgados en Tucumán cuentan con este sistema de adquisición de Internet para cualquier tipo de circunstancia que tenga que darse, no solamente para la utilización del sistema de gestión de una forma interna, sino también que nosotros contamos con Internet que, bueno, maneja oportunidades bastante altas, porque es algo que también sé que es, si yo tendría que hablar un FODA de cada una de las unidades jurisdiccionales, es algo que es una debilidad que es muy difícil afrontar, porque es un medio que es casi un recurso natural hoy para una correcta gestión del expediente digital. Posterior a eso, y ya introduciendo el plan de modernización digital que se venía no solamente en la justicia de Tucumán, sino a nivel nacional, es que de la justicia de Tucumán empezó a trabajar sobre un plan del SAE. Nuestro SAE es nuestro sistema de administración de expedientes. Es su Lex 100, es su Augusta, es en definitiva el MEB, en definitiva el sistema que nosotros utilizamos para gestionar cada una de nuestras actuaciones, no solamente en el foro laboral, sino también en cada uno del fuero. Esta implementación sí ya estaba pensado para dos circunstancias en específico. Para implementar paulatinamente el uso del expediente digital y las notificaciones electrónicas, y por otro lado, para dejar de depender de un código fuente externo. Me explico. Nosotros teniendo la posibilidad de realizarles modificación a nuestro propio programa, es decir, es nuestro hijo y lo podemos ir moldeando, nos dio la posibilidad, o nos sigue dando la posibilidad, de crear nuevas herramientas a favor de las necesidades. Algo que por ahí no puede darse cuando son tipo de contrataciones externas que requieren un tiempo para algún tipo de mantenimiento, algún tipo de modificación. Es algo que quiero tocar de forma externa para que más o menos se entienda en qué contexto nosotros fuimos creciendo acá. Entonces, en definitiva, ya contamos nosotros desde 2015 con la implementación de este SAE, que primero seguía con soporte de papel, no seguía con un sistema digital. ¿Entendido? Ahora bien, no deja de tener un aspecto obviamente necesario, entender que esto primero fue pensado para el expediente de papel también, y después hubo que modificar muchas cosas más.
Ya en 2018 es que Tucumán avanza un poco más con el tema de las notificaciones digitales, sobre todo a los casilleros de los abogados. Una oficina que tenía más de 55 años, la justicia desaparece, o empieza a desaparecer paulatinamente. Primero lo hace en el fuero civil, y después se va trasladando en el fuero. Esto demuestra una vez más que era paulatino el tema. ¿Por qué? Y por una lógica no solamente de trabajo interno, sino sobre todo externo, que es para pensado, y esto voy a hablar siempre, una justicia UX, que es una justicia pensada para la experiencia del usuario. Y el verdadero usuario de la justicia es el ciudadano, y por intermedio de los profesionales, que es algo que vamos a ir resaltando durante este camino al futuro, si así se quiere. Ya parándome un poquito más, ya le avancé un poco el contexto. Obviamente nosotros nos fuimos adhiriendo a la ley de expediente digital, que ya estaba, también una ley provincial, si era la ley nacional, también la ley provincial. Obviamente también con el tema de la firma digital. No quiero tocar tantos temas que capaz que no me competen en este momento para tratar de hablar de innovación, porque creo que ya son temas de medios recurrentes para las personas que están acá, pero no deja de ser una mesa que se fue sirviendo para todo lo que le voy a ir comentando ahora. En ese contexto paulatino de lo que estoy mencionando, han ido surgiendo ciertas cuestiones específicas que se han ido solucionando de forma muy despacio. Ahora, bienvenido a la pandemia y bienvenido a lo que sucedió. Esta pandemia fue este rayo que a nosotros nos tuvo que impulsar para este aspecto se había realizado de forma paulatina, tenga que acelerar para no parar un servicio de justicia. La justicia tucumana sí se preocupa mucho de que el sistema no pare. O sea, de alguna manera se han ido acercando muchísimas acordadas que, como sea en todas las provincias también, fue sucediendo para empezar a paliar todo este sistema normativo y de escasez con el circuito procesal y procedimental que se seguía. Voy a hacer mucha distinción entre proceso y procedimiento, y no desde un aspecto netamente duro del derecho, sino para explicar las diferencias que para mí esto tiene que existir para la implementación de justicia por parte del juez, los funcionarios y cada uno de los empleados, porque todos imparten justicia, no únicamente el juez. En base a esto es que les propongo lo siguiente, y haciendo un poquito más gráfica la cuestión. En todo este proceso que les fui mencionando, que se fue sirviendo la mesa para servir un proceso digital, nos encontramos con, sí, si se quieren, nuevas normas, nuevos principios y nuevas generaciones. Y de todo esto nuevo, es que va surgiendo la innovación. Sabemos nosotros que contamos con, por un principio de legalidad, con normas procedimentales que van a ir rigiendo determinados tipos de procesos. Me voy a ir acotando siempre el proceso laboral, que es lo que por lo menos a mí me compete en mi tarea diaria y por lo que estoy acá. Pero sin dejar de creer con los principios que nosotros podíamos hablar del doctor Calamandrei, por ejemplo, con respecto a lo que le mencionaba, la legalidad de las formas o una cierta informalidad para algunos actos. Creo que se empezaron a ayornar mucho más principios de instrumentalidad. Es decir, empezamos a ver ciertos principios que tenían que ver mucho más con la eficacia de los actos que con su forma. Y de eso hablo porque lo puedo ver con muchísimos ejemplos. Incluso empezamos a optar por jurisprudencia de necesidad, algo que creo que lo leías antes en la última parte del último libro de la teoría del derecho procesal y teoría de la justicia. Bueno, nosotros empezamos a adquirir un montón de cuestiones y a reflotar un montón de otras, pero que estaban, por un lado, arraigadas a normas procesales existentes, es decir, que en nuestra Suprema Corte también, a través de todo lo que estoy comentando, la ley del expediente digital, se arrogó facultades legislativas con respecto a las necesidades de modificación. Por eso se fueron dictando acordadas. Las más importantes en Tucumán son las 226/20 y 236/20, que han ido tratando punto por punto, de forma anexa, cada una de las circunstancias nuevas, como presentaciones, notificaciones, sentencias, protocolos, en definitiva. Ahora, esto no deja de generar nuevos principios. Si nosotros hablamos de nuevos principios, sí, antes nosotros tenemos que hablar de procesalistas que, bueno, fueron guiando todo nuestro quehacer, incluso lo estudiamos de toda la vida. Sí, yo entiendo que nosotros fuimos adquiriendo ciertos principios naturales, así como existen las posibilidades de tener derechos humanos. Si nosotros hablamos, y no me voy a ir a este tema que también me apasiona un montón, de inteligencia artificial, tenemos que entender que preexistente a la inteligencia artificial hay derechos humanos que nunca van a ser sobrellevados por más que esto avance por una cuestión de eficiencia. Bueno, lo mismo va a pasar con el proceso. El proceso ya cuenta con ciertos fundamentos de garantía, debido proceso, derecho de defensa, que son naturales al mismo. Es decir, el proceso es un debate dialéctico, pacífico para la resolución de conflictos. Si nosotros decimos que de por sí ya es un debate, ya estamos involucrando personas, que para mí va a ser el eje de lo que tenemos que hacer acá. Si nosotros decimos que es dialéctico y es una forma de argumentar, pero sobre todo tenemos que ver que es un método, y como método tiene que ir siguiendo sí o sí ciertas formas para que se vaya cumpliendo con el objetivo sin dañar a nadie. En base a eso es que lo último que le mencioné es cómo reflotaron las nuevas generaciones. ¿Y por qué digo nuevas generaciones?
no me voy a poner a hablar de centennials, boomers, ni ningún tipo de calificación específica, pero esto creo que no ha sido solamente en el eje de la justicia de adentro del mostrador, sino también de afuera. Se reivindicó mucho más al abogado junior, al abogado que venía de recibirse, que quizás no tenía tanto de la ciencia dura del derecho y la experiencia, pero sí tenía la posibilidad de experimentar con instrumentos digitales con total convencimiento, es decir, el manejo del cuchillo ellos lo tenían sin cortarse. Y para eso yo entiendo que la mayoría de los juzgados y también de los estudios que avanzaron, pero de a grado vertiginoso con todo esto, tenían la posibilidad de tener una persona que incluso les daba su token, les daba su clave, que antes era lo que te era antes, si te daban el sello para firmar y que profesionalmente no existía, pero acá ya era una cuestión de vuelta a al mismo, de necesidad. El abogado de afuera y el abogado de afuera tenía que comer y la justicia, en nuestro caso hablando de un proceso laboral, que es de carácter alimentario, tenía que continuar. En base a eso entiendo que reflotaron nuevas generaciones que, si bien entiendo que la aplicación de la justicia tecnológica no es una cuestión generacional, no tengo ninguna duda si nosotros nos vamos a datos cuantitativos de que una correcta aplicación va a exigir cierta generación que esté interesada en el tema y que no tenga miedo. Para eso es lo que les menciono, que empieza a surgir un nuevo paradigma en esta pandemia, es decir, empieza a surgir esta cuestión de tener que cambiar la mentalidad. Para esto, y ya me meto un poco más dentro de mi juzgado, el juzgado del cual yo estoy representando acá, y lo repito, no es algo que ha sido únicamente una ocurrencia mía, ni mucho menos, de hecho van a ver la multidisciplinaria que hay en mi juzgado, hay personas que vienen de un proceso civil, personas que vienen de un proceso penal, de defensorías, eso ha sido lo más enriquecedor, algo que por ahí había mencionado un poco Nahuel, del aspecto de recursos humanos, que es el capital más escaso para esto, porque mientras nosotros no tengamos un algoritmo que sea el proceso, donde haya un input, la forma en que se va a procesar todo y salga una sentencia, y vamos a necesitar el capital humano siempre. Entonces, en base a eso también hemos empezado a entender este nuevo paradigma en el cual nosotros ya venimos de tener que empezar a ayornarnos con plataformas digitales para la adquisición de cualquier tipo de bien de consumo. O sea, personas que no utilizaban home banking, no utilizaban pedidos ya, no utilizaban telemedicina y bueno, tuvieron que ayornarse para vivir. O sea, en definitiva era eso. Ahora, para la justicia no. Y en base a ese cuestionamiento que nosotros empezamos a hacer. Como juzgado que nació en agosto del 2020, es decir, en pleno contexto de emergencia, y fue raro, imagínense que nosotros ni siquiera podíamos ir a tribunal en un momento y se seguía incorporando gente al juzgado. Inicialmente éramos 6 personas y se empezaron a incorporar más a medida que empezaron a ingresar expedientes. Eso nos permitió a nosotros, sobre todo, levantar la cabeza para pensar, que yo entiendo que hay muchos juzgados que no pudieron hacerlo. En Tucumán, actualmente somos 12 juzgados laborales, de los cuales los últimos 6 se crearon en los últimos, casualmente, 2 años y medio, 3 años, la mayoría incluso en el último año. Y esto explica la posibilidad de tener casi el 50% del fuero con expediente 100% digital. Entonces, esto ya genera un empuje no solamente para el abogado litigante de afuera, sino también para la ciudadanía de entender a lo que se va a involucrar. Si bien cada juzgado lleva de forma paulatina su digitalización, es decir, su innovación, en nuestro paradigma de dentro del juzgado siempre nos ponemos en cabeza de que hay ciertos actos en los cuales nosotros podemos hacer una comparación anacrónica entre papel y soporte digital y otras que no. Y en las que no hay que buscar soluciones. Es decir, nosotros somos una generación, y hablo como personas humanas, que estamos acostumbrados siempre al papel. Y tener que cambiarlo eso en los últimos 2 años, y bueno, seguramente genera mucha incomodidad y mucha inseguridad. Para explicar este nuevo paradigma tenemos que nosotros, y acá ya me comprometo hablando como funcionario público, tenemos que nosotros sentar las bases de esa digitalización, de estas nuevas metodologías disruptivas. No es el profesional de afuera el que nos va a enseñar a nosotros cómo transitar el proceso, máxime cuando existe un director o una directora que es quien lo va a seguir. Y para eso, y algo que por ejemplo me ha dado mucho gusto leer de Buenos Aires, y bueno, empezamos a escuchar al usuario, empezamos a escuchar al abogado de afuera, qué es lo que lo incomoda, qué es lo que le gusta, qué es lo que está pasando, qué es lo que le da miedo. Porque en definitiva son los planteos después. Porque después vamos a hablar de una cuestión sobre todo de ética y de buena fe profesional. ¿Desde cuándo la sociedad argentina dejó de creer en el profesional? En que no vamos a hacer esto porque no van a plantear tal cosa, no se hace esto porque... Y bueno, en base a eso, si nosotros tenemos que pensar netamente de que los abogados son murciélagos y nunca vamos a hacer nada. Entonces, puntualmente creo que hay que reflotar mucho más esa ética iberoamericana que tanto nos llenamos la boca de hablar como defensor de la justicia, porque el rol de los abogados y las abogadas es una función social netamente. Si yo tengo que decir que soy un servidor público, los abogados y las abogadas cumplen una función social, y bueno, eso genera una responsabilidad profesional. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Bueno, yo no les vengo a contar un cuento, yo les vengo a mostrar cómo lo hacemos. Yo les vengo a mostrar datos, les vengo a mostrar experiencia y les vengo a mostrar problemas, que en definitiva es con lo que nosotros trabajamos, que son datos.
Para eso hemos visto primero qué herramientas era acorde a una sociedad digitalizada. Si hoy, y bueno, si me tocaría ser abogado litigante, estoy seguro que tendría una necesidad sí o sí de ayornarme a las nuevas herramientas. ¿Por qué? Porque si citamos al doctor Carlos Cosio y decimos que derecho es conducta en interferencia intersubjetiva, y bueno, esa conducta es ahora casi 100% digital. Me gustaría que nosotros podamos nombrar algún tipo de proceso que no incorpore prueba digital. Nuestra sociedad ya tiene conductas digitales, por lo tanto, es porque se vale de herramientas digitales. No solamente tengo que hablar de blockchain, de smart contracts, no tengo que hablar de nada de eso. Tengo que hablarle con simplemente ir a un banco, y bueno, está en el phishing que salió tanto ahora y con estas cosas, y bueno, ¿qué tipo de firma es el ticket que me da un banco para decir que yo saqué tanto dinero y hay tanto en cuenta? ¿Qué validez tiene eso? Nunca nos hacíamos esa pregunta. O sea, realmente íbamos, sacamos plata y bueno, ahora como profesional del derecho tenemos que saber toda esta herramienta, porque ya deja de ser una cuestión optativa, ya es una obligación para ejercerla. Pero bueno, ver cómo la justicia tiene que empezar a utilizar ciertos principios que ya vienen desde antes, ni siquiera son nuevos. Los principios del juez docente, los principios de oficiosidad, los principios de publicidad, transparencia. Veamos cómo eso ha ido reflotando y mejorando gracias al expediente digital. Y acá vengo a hacer un parate dentro de la explicación después de cómo funciona el esquema de mi equipo de trabajo. Y por dónde empecemos a hablar de equipo de trabajo, no empecemos a hablar de jueces y juezas que aplican tecnología, y mucho menos secretarios. Acá entiendo yo y hago de una cuestión de cuidar al motor institucional, pero me permito ir un poco al deporte. Yo entendiendo en este esquema de que siempre cada código que nosotros tenemos, que ya tiene más de 50 años cada una de las codificaciones más nuevas, salvo a los que sacaron ahora Chaco y algunos más que están a la vanguardia y deberíamos copiar, tenemos códigos que representaban un secretario al cuidado específico de ciertos expedientes, un juez presencial en cada una de las audiencias y ciertos actos procesales que sabemos realmente que no se dan así. La justicia no es solamente de una cabeza. Y si nosotros pensamos que eso es así, es que realmente un juicio va a demorar 10 años sí o sí. Para eso, ¿qué entiendo yo que este equipo tiene que saber? Nosotros tenemos que saber con el capital humano que contamos y con las habilidades blandas que cuenta ese capital humano. Yo no sé todo de tecnología, ni mucho menos sé todo de cada una de las herramientas que utilizo, pero sí trato de valerme de personas que sí lo hagan. Para eso entiendo yo que la persona que nosotros tenemos que cuidar es el juez y la jueza. Nuestro magistrado, a la hora de rendir un concurso, ellos rinden cómo resolver un conflicto legal. Es decir, qué aplicación del derecho van a dar, de acuerdo al código procesal que ellos conocen y han utilizado para que principios constitucionales no se vulneren y lleguen a un instrumento específico por excelencia, que en definitiva es la sentencia que pone fin y debería abarcar la paz. ¿Estamos de acuerdo en eso? El juez no tiene que estar pensando dónde poner un código QR, el juez no tiene que estar pensando qué es una caja de documentación original en un drive, el juez no tiene que estar pensando que los testigos estén notificados o no por WhatsApp, o el juez no tiene por qué estar pensando cómo es el cotejo entre una cédula que imprime un abogado y la que está en el juzgado. Para eso le pongo el ejemplo de el mariscal de campo o el quarterback cuando nosotros hablamos de la NFL, cuando hablamos de fútbol americano. La persona que por lo general siempre es el más fachero del equipo, el que más dinero gana y el que tiene la pelota, que no siempre es así en el juzgado, ¿no? Pero bueno, poniendo ese tipo de ejemplo, nosotros sabemos que esa persona, para poder cumplir una de las funciones más importantes del equipo, esa persona cuenta con 3 intentos para llegar a un objetivo. Y esos 3 intentos tienen que hacerlo lo más efectivo posible para que su capital no se desgaste, para que pueda marcar puntos lo antes posible, para no comprometer ninguna de su cuestión física. Entonces, para eso van a ver que están los grandotes que lo protegen. Están los grandotes que lo protegen y lo dejan pensar. Lo dejan pensar para él tirar un pase específico, perfecto y bien dirigido para ese punto. Nada más que eso. Esa es su función y ninguna más. Y le cuidamos el hombro más que nuestra mamá. Bueno, entiendo yo que nosotros somos la línea del frente como funcionarios, como empleados y como servidor de justicia. ¿En qué sentido? A mí me toca, y de paso le mandar un saludo al doctor Horacio Rey, que es el que está al cargo del juzgado y quien nos permite, en definitiva, estar acá y hacer todo este tipo de circunstancias. El doctor Rey ha litigado más de 20 años, entonces calculo que vendría ya con la cabeza con todos los problemas que viene teniendo el abogado y la abogada litigante y la sociedad en sí, porque él viene a tratar específicamente como poder del problema. En base a eso, el doctor Rey calculo que no será el que más sabe de tecnología, sin embargo, es una persona abierta a conocer nuevos paradigmas de acuerdo a las soluciones que le traigan sus funcionarios o sus empleados. Y acá trato de hacer lo siguiente, es un juzgado, por lo menos el mío, bastante horizontal. Acá tratamos con abogados y abogadas que por una circunstancia u otra, o yo soy secretario y ella toma audiencia, o recibe, o en definitiva acepta los escritos digitalmente. Pero en definitiva cada uno cumple una función tan importante como la otra y que incluso hoy están mezcladas. Hoy no existe solamente el relator que resuelve y nada más. No, se va a tener que valer de la contadora también para la realización de cálculo, por lo menos
ya hablando de nuestro fuero, de que la notificación salga específicamente si hay una aclaratoria, que se decrete y se haga una cédula, es decir, la importancia funcional de cada una de las personas que están ahí para plantear distintos tipos de competencias y saber qué sabe hacer cada una. En este caso le cuento una infidencia que mi socio y querido en todo, que es Franco Orellana, que él es relator del juzgado, y él es el que me ayuda a hacer todas estas placas que ustedes están viendo acá, y él no es diseñador gráfico, él no tiene ningún tipo de capacitación específica profesional, él se encarga de resolver cuando se accidenta de trabajo una persona, o cuando hay un despido directo o indirecto con justa causa. Sin embargo, logramos detectar que Franco en esto es bueno, después vamos a ir viendo cada una dentro. No puedo nombrar a cada uno del juzgado que es bueno en algo, pero sí darles por lo menos este marco, porque no tengo tanto tiempo, de a lo que me refiero, y lo van a ir viendo a medida que sigamos. Entonces, mi explicación por ahora es, no ataquemos más al juez, porque el juez no es quien se va a poner a programar el código QR que yo le voy a mostrar, no es él, no es su responsabilidad. Su responsabilidad, en definitiva, sí que esto avance. Su responsabilidad va a ser animarse, su responsabilidad va a ser resolver. Pero entiendo que generacionalmente, y también por una cuestión procedimental, y ahí yo le decía una cuestión de diferenciación de proceso y procedimiento, el juez, en este caso, y hablando ya de mi juzgado, entiende, cuando yo le hable específicamente, cómo se hace efectiva una notificación de un testigo por WhatsApp. Pero el juez no es quien va a hacer el oficio bajo constancia de firma, notificar en el casillero virtual al abogado y explicarle, en todo caso, si se comunica al juzgado, cómo tiene que acreditarlo. Ese es el procedimiento que nosotros tenemos que seguir para que el proceso vaya de una determinada manera. Capaz que algunos procesalistas me agarran a chilo, como estoy diciendo, pero créanme que tenemos que saber diferenciar como abogado lo que es un procedimiento de trabajo. Y a mí me hablaba del administrador, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? ¿Cómo no lo tengo en ese aspecto? Porque sí, la verdad que me tocó capacitarme mucho más en lo que es aspecto de conducción humana, a lo que es realmente derecho, que es lo que me apasiona. Pero bueno, tiene que ir un trabajo interdisciplinario. Bien, acá le vengo ya a meter un poco más específico este tipo de herramientas que nosotros vamos utilizando. El código QR, ¿de dónde se nos ocurre el código QR a los chiquitos en Tucumán? Y sí, se nos ocurren de ver cómo han empezado a hacer las notificaciones de algunas cosas allá. Pero nosotros ya teníamos una cierta idea de que estamos en un contexto en el cual oficiales notificadores estaban al frente de nuestro pelotón exponiéndose no solamente con el papel, sino también notificando cara a cara a personas. O sea, en definitiva, ellos seguían cumpliendo una función. Sé que, y sin hablar de cuestiones sindicalistas, de que algunos funcionaban y otros no. Sin embargo, bueno, el juzgado que nosotros planificamos, lo queremos hacer, así ven una, no sé, una invasión alien, nosotros queremos tratar de saber cómo vamos a funcionar. Queremos ser previsible a cualquier cosa que va a pasar. Entonces, en base a eso, empezamos a investigar estas cosas. El código QR que yo les voy a mostrar y la función que cumple no es el mismo que el de la notificación que cumple, que quizás ya conocen, en el aspecto del funcionamiento en Buenos Aires, que cuentan con un sistema propio para que al notificar, y ya voy a explicar específicamente, escanear ese código me remita a documentación y no haya que imprimirla. Voy a exhibir algunas de estas cuestiones paulatinas, a ver cuántas llegamos y qué podemos charlar. Sin embargo, de cada una vamos a hablar de qué tipo de recurso es, qué ventaja me genera y qué limitación, obviamente, porque en todo esto siempre nosotros hacemos este FODA, fortalece, oportunidades, debilidades y amenazas. Bueno, si nosotros tenemos que este código QR me permite notificar a 100 personas más rápido y me genera un planteo, y bueno, 100 a 1. ¿Quién no sabe apostar así? Y con todo el respeto, la justicia no es una apuesta, pero la justicia tiene que manejar con datos. Y para generar datos hay que trabajarlos. Este es nuestro código QR. Nosotros le llamamos código QR dinámico. Dinámico es por la función que cumple. Es muy lindo, ¿no? Bueno, ya van a ver que nosotros tenemos una imagen bien institucionalizada del juzgado para muchísimas cosas. Nosotros hablamos mucho, después vamos a hablar de lo que es el diseño legal o el legal design, que bastante viene a quedarse dentro del proceso donde existen sujetos de preferente tutela constitucional o sujetos vulnerables. Bueno, el código QR me permite a mí no solamente cumplir ciertas funciones dentro del proceso, sino más importante aún fuera de este. Es decir, ya le voy a mostrar las funciones que tiene este código y se van a dar cuenta cuál es, por lo menos, lo que nosotros venimos apuntando a esto. Este código QR es dinámico porque, primero, no es solamente para una sola función, me permite hacer varias cosas. Tiene un diseño responsable o responsive design, en caso cuando nosotros hablamos de programación. Este código QR puede ser escaneado desde con el celular más chico o a través del acceso a un link corto, una computadora. Cuando nosotros hablamos de la aplicación de tecnología y sobre todo innovación, citando a cualquier ingeniero especialista en innovación, para que sea una innovación tiene que estar al alcance de todos, si no, no es innovación. Es tecnología obsoleta.
Entonces, bueno, en esto, ¿qué vimos nosotros? Nosotros generamos un código QR, el cual está incrustado, le voy a mostrar en nuestros decretos, en nuestras notificaciones específicas para cada cosa, en donde, creo que este es un videito, no, bueno, ya le voy a mostrar igual después. En donde este código QR no es más que una landing page, una página de paisaje, es decir, que solamente, y es lo más sencillo en programación, que a mí me permite, en definitiva, poner distintos tipos de botones que dirijan a cualquier lugar. Nosotros tenemos botones acá, tenemos dos códigos QR, uno que está en funcionamiento para la parte general a la ciudadanía y otro que está pensado más para la prueba y los peritos. Este código QR que están viendo ustedes justamente la presentación y la cara de nuestro juzgado cuando usted recibe una cédula. Usted recibe una cédula, tiene que entender lo que está pasando. Y ahora, no es solamente lo que a mí me va a permitir que mandar un traslado de demanda, un mandamiento, un oficio, que sea sin documentación para que ustedes compulsen, sino que sobre todo me va a permitir que usted, ciudadano y ciudadana, aprenda a compulsarlo. Mi máximo referente en esto es mi mamá, que yo por una cuestión profesional puedo seguir litigando por ella porque es ascendente, y tengo la sucesión de mi abuelo. Y mi mamá, de que aprendió a usar todas estas cuestiones, todos los días me pregunta qué pasa que no sale esa cédula, qué pasa que no se decreta, qué significa esto. Y eso es lo más importante que nosotros necesitamos, ciudadanos comprometidos, no solamente el abogado y la abogada que va a entender que es un traslado de demanda. Bueno, empezamos a comprometer al ciudadano acá para cualquier inquietud, o sea, les damos realmente los canales de vía libre de cualquier comunicación. Vamos a ver que este juzgado tiene como eje y sello en la frente la comunicación. Estos códigos QR, en definitiva, también explica cómo acompañar una documentación que sea en otro formato, que después voy a hablar que es la caja fuerte digital del juzgado. Explica cómo hacer para los profesionales para escanear cierta documentación, bajarle el peso para poder subirla al sistema y ordenarla para que nos sirva todo. O sea, en definitiva, si nosotros tenemos documentación que está mal escaneada, que no la pueden subir los abogados, y tampoco nos sirve el proceso, no es un proceso tecnológicamente eficaz, no es un expediente digital optimizado. Bueno, tiene esos tipos de videos, de todas maneras les voy a compartir el código QR para que analicemos bien. Este es un pequeño videito que no pude ponerlo porque tuve que cambiar de formato y no me anda, pero acá es como un ejemplo, es decir, acá nosotros a un letrado, esto es uno de nuestros decretos, nosotros los decretos los hacemos bastante fundados y enumerados. Nuestra primera comunicación empieza justamente de nuestra primera herramienta, que es el expediente, es decir, los proveídos simples, sentencia, etc. Fundamos todos desde inicio. Entonces, respecto a cada una de las circunstancias, ya sean cuestiones fiscales, cuestiones netamente jurídicas de que falte algún tipo de denuncia de domicilio o de tareas del trabajador, lo que fuere, bueno, nos preocupamos mucho por la optimización del expediente. Pensemos el trabajo que genera esto. En el ejemplo tenemos páginas que ven resultado ilegible que nosotros no queremos modificar nada porque ustedes dirán, pero el juzgado puede guardarla y podría, en todo caso, a tal página solamente escanear una. Y no, porque ya estaría metiéndome dentro de algo específico que es la firma digital. Es decir, ese documento está firmado, yo no puedo modificarlo dentro del juzgado, empecemos a peregrinar. Entonces, digamos, este juego no puede hacer eso, por favor, subirlo de vuelta. Ahora bien, igual al margen del blooper ahí descrito de visualización, me van a matar, porque somos muy celosos con la ortografía, puede suceder. Lo importante es que abajo de esto está el código QR para que aprenda el abogado a cómo tiene que subirlo. Es decir, vamos a mostrar cómo. Sigamos. Entendiendo ahora un poquitito, ya metiéndome a la parte eventual de acá de la prueba. Los oficios. Acá nosotros tenemos dentro del fuero laboral, en distinción al fuero civil en el cual los testigos son notificados por cédula, en nosotros en el fuero laboral, al entender el principio de gratuidad, los testigos son notificados a través de un auxiliar público que es la policía. Entiendo que la policía está encargada de la seguridad de las personas. Es auxiliar de la justicia, pero me imagino que su principal deber y que nosotros tenemos que seguir, y lo hacemos, es ese. En base a eso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Fíjense que nosotros empezamos a utilizar ciertas cuestiones. Por un lado, si yo voy a hablar del código QR acá, empiezo a hablar de que contés con algún tipo de dispositivo electrónico. Si no lo tenés, es decir, no podés escanear, tenés un link corto específico, y si no podés, llamas al juzgado y yo te voy a explicar cómo. Bueno, vamos acá. Otra herramienta de fácil acceso, pública, gratuita, etcétera. WhatsApp de máxima utilización en el día. O sea, no hay nada que ni siquiera el expediente leemos tanto como leemos WhatsApp. Bueno, vamos a seguir nosotros perdiendo la credibilidad de eso si sabemos que el principio general de la prueba es quien alega un hecho lo tiene que probar. Bueno, la carga de la prueba acá está de que quiere traer un testigo. Si en nuestro caso, nuestro legislador quiso que nosotros notificamos un testigo y para ofrecerlo pongamos su nombre completo, su profesión, su domicilio, su DNI. ¿Cómo nosotros usamos el documento nacional de identidad de las personas antes que su número de teléfono?
Entonces empezamos a empezar criterios de razonabilidad en lo que estamos hablando. Que es ilógico pensar que no hay una comunicación previa por parte de quien es protagonista de un proceso con un testigo para utilizar un tipo de prueba que dentro de este proceso es pero de suma importancia, entendiendo el principio de primacía de la realidad y otro tipo de cuestiones que bueno, podemos darle más participación de derecho después. En este caso, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En el oficio ya explicamos a la letrada, si lo mandamos su casillero digital, cómo tiene que notificarlo. Que en definitiva, la forma en que tiene que notificar, ponemos el celular en este caso, tenemos autorización para la difusión de esto, y ponemos un protocolo de cómo se va a realizar la audiencia. Algo que es realmente mucho más importante que todo lo demás. O sea, empezamos a hablar de las prioridades. Bueno, sabemos que vamos a tener una audiencia. Este es el protocolo que tiene que seguir, que es el que está aprobado por nuestra corte. Cualquiera sea el momento en que vos recibas esto, y aparte vamos a entender una cosa, acá realmente me aseguro de que una persona está recibiendo una notificación de este juzgado. Muchas veces cuando nosotros nos valemos de notificaciones de otros organismos, ni siquiera llegan a tiempo a que sea la audiencia. Igual caen las partes. Entonces, bueno, empezamos a tener una cuestión de incongruencia procesal. Sabemos si está notificado o no. La importancia es que, en este caso, quien tiene que cumplir su deber cívico tenga por lo menos un tiempo de anticipación para ordenar su vida y venir a declarar. Esos son los 2 días que nuestra legislación lo da. Le cuento como una efeméride a las personas que obviamente no manejan nuestro Código Procesal Laboral. Nuestro artículo 95 lo pone así, o sea, el legislador dice que se tendrá que notificar a toda la policía mediante oficio, o se podrá utilizar, y utilice esta palabra bastante específica para mí, cualquier otro conducto. Ya que llamamos conducto, y bueno, cuando quieras notificarlo por carta, documento, si lo quieres notificar por cédula, bueno, lo notificamos por WhatsApp, es otro conducto. Un sistema de mensajería instantáneo, Telegram, el que vos quieras. Por mail también lo hacemos y lo hacen mucho. En definitiva, esta modalidad de acreditación, primero le explicamos cómo hacer el protocolo a la audiencia y después al profesional cómo acreditarlo. Tiene que descargarlo, tiene que remitirlo mediante el servicio de mensajería y tiene que acreditar con un acuse de recibo. Ahora, perfecto. No lo podés notificar, vamos con el auxilio de la fuerza pública. Datos, otra vez datos. ¿Sabes cuántas veces pasó esto? Ninguna. Ninguna. ¿Cuántos planteos tenemos de esto? 0. Entonces, bueno, hablemos de eficacia procesal. Algo que nosotros estamos ahorrando plata al Estado, ahorrando tiempo, que es obviamente el bien más escaso que tenemos, y también sobre todo dándole dinámica que un expediente digitalizado necesita. Empecemos a utilizar herramientas electrónicas. A la vez, nosotros compartimos este video. Este video, en específico, lo voy adelantando, dura un poquito más. Está quien les habla en voz en off, explicando cómo se lleva a cabo una audiencia. A usted no le va a pasar nada, tiene que ver lo mismo que dice ahí, en cuestiones de protocolo, se lo explicamos al ciudadano y a la ciudadana. O sea, en definitiva, a ellos les llega esta posibilidad de decir cómo tienen que conectarse en Zoom. Por ejemplo, en esta parte, el WhatsApp de nuestro juzgado, lo remitimos ahí y le explicamos cómo tienen que conectarse. Le explicamos que hay una sala exclusiva del Poder Judicial. Obviamente esto tiene una contraseña específica para este acto procesal. Nosotros contamos con número de WhatsApp para cada uno de los juzgados y también con audiencias de Zoom que son propias del Poder Judicial para este tipo de acceso, una sala de agendamiento, etc. Para eso también le explicamos en definitiva a los profesionales cómo se va a llevar a cabo, si van a tener oportunidades para hacerle preguntas, que tiene que ir solamente una persona por defensa letrada en lo posible, ciertas circunstancias específicas también del proceso. Bueno, sí. Bueno, vamos a ir un poquito a la nube. A mí me gusta decir esto, que este es un juzgado digital. No sé si tengo que ir leyendo el chat, pero veo varias cosas. ¿Está todo bien? Bueno. Sí, todo perfecto. Capaz que voy muy rápido, pero trato de ir con el tiempo que tengo acá y ya me voy. Bueno. No, está perfecto el tiempo. Bueno, con respecto a la nube. Eso de la nube, Dios mío. Bueno, no encontramos una imagen de la nube justo para poner, bueno, me encontré. El tema de la nube sí genera ventajas, genera riesgos. En definitiva, ¿qué es la nube? En definitiva, la nube es un dispositivo de almacenamiento en red que a nosotros nos va a permitir almacenar documentos que no se encuentran en otro soporte, están en un soporte abstracto, que es lo que termina pasando con un expediente digital, que se encuentran en un soporte abstracto y que no pueden ser incorporados, y me animo a decir al 100%, por ninguno de los sistemas que hoy existen para el expediente digital. Por Augusta, por Lexiem, por SAE, por el de Mendoza, por lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Simplemente por la cantidad de tipos de archivos que nosotros podemos incorporar en un proceso. Si yo le digo que la empresa utilizaba un sistema de gestión Tango, ¿sabe qué tipo de archivo usa Tango? Bueno, tiene que tenerlo el SAE.
Si yo le digo que nosotros descargamos por un correcto uso la prueba digital de WhatsApp, archivo.ogg, tiene que tener OGG, MP3 que todos conocen, MP4 que todos conocen, PNG, algunas ciertas imágenes. Es decir, nosotros para no modificar documentación necesariamente tenemos que tener un súper, por ahora, un súper enlatado que nos permita incorporar al expediente digital, a nuestro SAE, a nuestro LEX, cualquier tipo de proceso. Pero acá yo le estoy hablando por la parte de fuera del mostrador, cómo nosotros utilizamos la nube y cada una de las cosas que le estoy mencionando para parchar cosas que han ido sucediendo. Nosotros sabemos que la policía no estaba notificando con testigos, bueno, ¿cómo lo notificamos? Nosotros sabíamos que oficial notificador no estaba funcionando con regularidad por una cuestión obviamente de emergencia pública, de no estar en contacto con papel, por una cuestión pandémica. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? Vamos de vuelta. Quiero incorporar un video. Y sí, ¿cómo se hacía antes? Traía un pendrive el doctor al juzgado, el secretario hacía la descarga, hacía que la contraparte venga y haga ese cotejo, y bueno, lo podía desgrabar y en definitiva llevar. ¿Qué es lo que pasa acá? Si nosotros hablamos de esta circunstancia, y acá ya me voy un poco más acá. Bien. Acá es como nosotros hicimos surgir la caja digital del juzgado, que es otra tecnología de fácil acceso y gratuita para el usuario. No tengo datos específicos, pero es que estoy seguro que la mayoría de las personas acá presentes usan Gmail. En ese caso, ¿qué vimos nosotros? Que nosotros no podíamos hacer esta cuestión de acceso de las partes a un proceso, entonces imagínense que yo tenía que sacrificar una prueba para que el proceso continúe. No adjunto el video, pero bueno, manda el traslado de demanda, porque no puedo. Bueno, no. Tiene que haber una solución. Si hoy con la tecnología, esta herramienta de las personas, está para ser herramienta de las personas y no al contrario. Es decir, no enlentecer todo. Para eso, ¿qué es lo que le estoy mostrando acá? Si tienen ahí la oportunidad de ir leyendo, es la nota actual que nosotros utilizamos. Acá nosotros le mandamos también, no puse cada uno de los videos explicativos, todo lo que estoy nombrando tiene un video tutorial. Nosotros cuando vemos que la parte quiere incorporar algún tipo de video o archivo o formato digital que no puede ser incorporado con un escrito al proceso, nosotros le mandamos en definitiva un cierto tipo de pasos que le explicamos que tiene que subir esto a la nube, crear una carpeta de acceso con el nombre del expediente, dar archivo solo lectura, ponerme los datos de, que esto está muy bien detallado, sobre todo Ariel lo debe conocer muy bien, por Bieli, por Ordóñez, por personas que han tratado mucho este tema de la incorporación de la prueba digital al proceso. Es decir, responsabilidad una vez más, responsabilidad del Estado, responsabilidad mía de que la prueba llegue impoluta. Si la parte la incorporó mal, por no entender lo que es un sello de tiempo, por no saber lo que es un hash, y bueno, responsabilidad de la parte, responsabilidad profesional. Pero yo no puedo manipular prueba mal. Es responsabilidad mía del Estado de que el archivo llegue en condiciones. Bueno, ¿cómo vemos que llegue en condiciones acá por lo menos? De esta forma. Es decir, el abogado creaba todo eso y me decía qué tipo de formato, qué tipo de extensión, qué tipo de duración. Esto lo hacemos todos los días. Tenemos 0 planteos de vuelta, tenemos felicitaciones por parte de los peritos para compulsarlo, ya le voy a decir por qué. Y tenemos también, le aseguro, eficacia en la prueba. Entonces, en este caso, por ejemplo, le mostraba que era un archivo en formato OGG y que incluso superaba el tamaño que permite subir nuestro expediente. Para eso había creado una carpeta, en este caso la profesional. Acá me animo a decir que hicimos una profesional de muchos años en la profesión y que lo ha hecho sin ningún previo. El famoso previo, no, sin ninguno. Hizo todo perfecto, todo ordenado. ¿Por qué? Porque no fue más que seguir una receta, seguir un paso a paso de cómo hacerlo. Eso es que nos permitió a nosotros generar un link de acceso en el cual, como secretario, yo informo esto a su señoría, que encuentro esto en tal plataforma, y lo guardo en una caja fuerte digital del juzgado. Es decir, el archivo de documentación original, en abstracto, no en cuanto a su hardware de grabación, se encuentra en posesión de secretaría y del juzgado. Yo resguardo eso. Tengo un backup, le puedo contar después muchas cuestiones internas de cómo hacemos eso. Pero en definitiva, ¿esto qué permite? A la contraparte, cuando nosotros le mandamos la cédula, le mandamos el link únicamente. Yo ya tengo todo específicamente cómo ha sido grabado ahí. Si la parte modifica algo, es una falta grave. No solamente va al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, sino que una sanción enorme por parte de un profesional. Es lo mismo que robarse documentación o modificarla. Y yo ya tengo la original, de hecho, para que la parte cambie de abogado y siga el proceso como continuado. Ahora bien, esto yo al ponerlo también en forma en la cédula, permite que la parte pueda compulsar la totalidad de la documentación sin suspender plazos, sin que haya ningún tipo de ruido en la comunicación, sin necesidad de utilizar otro hardware, es decir, meter un pendrive y dar otro pendrive a alguien más, o cualquier tipo de otra cuestión que anacrónicamente ya no va. O sea, eran cuestiones ya que de un soporte material que tenemos que ver cuál es la solución para que no sea así. Esto genera, pero semanas de traslados y de cosas.
ya cuenta con todo para defenderse. Y otra cosa, si encima es un audio, nosotros te decimos, bueno, específicamente no me metes un audio, por ejemplo, de 11 minutos y 38 segundos, decime qué le imputas a la parte. Hola, bienvenido el derecho penal al derecho laboral. Esto es traído por nuestro secretario que viene de la parte penal. ¿Por qué? Porque permite un mayor derecho de defensa. Y esto solamente puede ser llevado a cabo así, este tipo de imputación, al momento de traer la documentación previo a un traslado. Obviamente esto también lo hacemos para la parte actor y demandado. Ahora bien, y para mí creo que esto es lo más importante dentro de cómo trabaja mi juzgado. La caja fuerte digital no es solamente para las partes del procesalmente hablando, es para la parte de afuera. Nosotros utilizamos, y les muestro así únicamente, mucho el trabajo colaborativo. Nosotros utilizamos cada una de nuestras cosas en nuestro juzgado y me puedo desnudar diciéndoles que está todo ahí. O sea, todo nuestro know-how está ahí. No hay nada, pero absolutamente nada de nuestro juzgado que no esté ahí. ¿Qué criterio existe para la admisibilidad de prueba, para las tachas, para despido en tal caso, la cabal jurisprudencia? ¿Qué tipo de audiencia hay? ¿Se han grabado? ¿Dónde está su archivo? ¿Qué se va a subir a redes sociales? ¿Qué compulsamos de derecho? ¿Qué informe? ¿Qué estadística? ¿Qué resumen le podemos dar al juez antes de tomar una audiencia para saber cuáles son los hechos controvertidos? Tutoriales y capacitaciones internas, lo más importante, y por Dios, qué crítica puede hacer el Poder Judicial en esto. En este caso te toca asumir como secretario de un juzgado que se está creando sin un know-how, sin realmente decir, bueno, ¿qué hago? Ya enseño como a mí me gusta, como yo lo aprendí a hacerlo, como yo estaba en el mostrador. Si ya ni siquiera hay un mostrador en físico, ¿no me vas a enseñar digitalmente cómo comportarme? Bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Prueba y error. Tenemos algo que está pasado por cada uno de los empleados del juzgado, y por cada uno de los funcionarios, y por el juez, obviamente, en lo cual esta es la forma en que nosotros jugamos. ¿Por qué? Y voy a dar un ejemplo más en el deporte. Ustedes verán cuando ven un pateador de rugby patear una pelota a los palos. Qué lindo, qué fuerte que le pega. Se van a dar cuenta de la cantidad de cosas que hace ese pateador antes de patear. Todas las veces. Ese pateador lo patea 25 veces, igual que el que saca en tenis. Y se va a tocar la nariz, se va a acomodar de vuelta la remera, se hace sonar el cuello y patea y saca. ¿Por qué? Porque sigue una liturgia. Sigue en definitiva algo que, si nosotros decimos Aristóteles, es la excelencia. Es la constancia de los hábitos. Acá la toma la audiencia Julieta, la tome Solana o la tome Sofía, bueno, va a ser lo mismo que si la toma, en este caso, Tomás, o la toma Guillermo, o la toma Marco. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos un know-how. Esto para mí es lo más importante en la eficiencia de mi juzgado, porque esto hace que todos sepan hacer todo. Es decir, una persona se enfermó el que hace cédula, porque créanme que conté constantemente con bajas. O sea, constantemente el COVID nos fue sacando gente. ¿Cómo hago yo para automatizar procesos? Vamos a la automatización, seguí estos pasos. La persona que mejor sabe hacer esto en el juzgado, graba un tutorial interno con un video, con un paso a paso de una receta para que vos hagas un bizcochuelo riquísimo, por más que no hayas cocinado nunca. ¿Por qué? Porque lo que es la receta previa es lo que vos preparás, lo que se cocina en el horno es parte del juez. Eso es lo importante. Nosotros los previos pongamos todos los mismos ingredientes. El juez va a saber cuándo tiene que estar en el horno y en base a eso cómo va a ser el producto. Esto obviamente quizá no es algo que estaban esperando recibir, pero les cuento porque es algo muy importante dentro del juzgado. Y es a través de la nube, es decir, un jugador que crece en la nube. Obviamente, muy lindo todo lo que estoy mostrando, pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a utilizar la tecnología en forma inadecuada? Acá puse, obviamente, únicamente dos cuestiones que para mí son las más específicas en esto, que es la falta de comprensión y el excesivo rigor formal electrónico. Hablo de algo de lo que habla mucho el doctor Camps también, constantemente, es decir, el uso de la tecnología en contra de lo que está hecho. Es decir, no, si no lo traes de esta forma y no se recibe. No, la acordada dice, o preséntalo así, porque si no, y tratemos nosotros también de tener este criterio de razonabilidad con respecto a cada una de estas circunstancias que está pasando. No solamente podemos decir con Herrera de la Corte Suprema de Buenos Aires, sino lo puedo decir dentro de mi fuero también, específicamente de Tucumán. Nosotros hablamos de que tiene que existir cierta laxitud a la hora de utilizar cuestiones nuevas y que son tecnológicas. ¿Y por qué hablo nuevas? Ustedes miran, ya la pandemia está hace tanto, sigue siendo nueva en la adecuación de la profesión, esto es nuevo. Para eso, bueno, si nosotros no nos queremos quejar de, en definitiva, cerrarle la puerta en la cara a alguien, se las abramos primero par en par. Ahora bien, si yo te hago un tutorial, tenés un decreto explicativo, tenés la posibilidad de comunicarte por un Zoom con la secretaría para que te enseñe cómo subir la documentación y no la subís, bueno, ya estamos hablando de otra circunstancia específica que ha quedado grabada en el proceso. O sea, la forma en que no te ayornaste a una cuestión específica. Si nosotros hablamos de la acordada del año 75, que te dice que los márgenes tienen que tener 3,5 respecto para conocer el expediente digital, y me lo presenta 50 veces igual, y bueno, va a tener una consecuencia. Ahora bien, que la aplicación de la tecnología tenga estas cuestiones y estas aristas de acceso a la justicia, comunicación, falsa y comprensión, asequibilidad.
Es decir, que nosotros decimos, bueno, che Marco, ¿y cómo hace una persona que es pobre para escanear esta documentación? La persona que es pobre, en este caso, y nosotros ya podemos hablar de el analfabeto 4.0 antes de hablar de un nivel de pobreza económica, tiene ciertas circunstancias y políticas públicas para paliarlo. Nosotros tenemos que actuar de determinada forma para que justamente pensemos en que para la persona que tenga menos recursos y la que más tenga pueda acceder de la misma forma. Y esta es la forma que nosotros estamos manifestando ahora, que va a ir cambiando. No tengo duda que esto va a quedar obsoleto, porque me escuchas esta charla quizás dentro de 2 meses y me decís, ¿qué decía el burro Rossi con el Drive? Si no sirve para eso. No hablemos del análisis de datos que esto genera. Le tiro, por ejemplo, un ejemplo más. El código QR que nosotros tenemos dinámico me permite saber desde qué punto del país o del mundo se ha escaneado el código QR, qué tipo de celular, qué edad tiene. O sea, me da datos tan ricos para ejercer políticas públicas de vuelta. Un poder judicial que no solamente restaure, sino también, valga la redundancia, evite eso, evite esa restauración. Si yo, en definitiva, tengo la posibilidad de que en un proceso pase esto, ya vamos a ver cómo la comunicación es tan importante para los profesionales. Por ejemplo, y es un poco ya lo que me trataría adelantando y apurándome un poquito más, son las prácticas de diseño legal que nosotros tenemos. Tratemos de hacer un diseño amistoso para que se comprenda lo que va a pasar acá. Nosotros vamos a ir a una audiencia en un juzgado que ha cambiado totalmente, un juzgado que ya no tiene papel, un juzgado que queda en otro lugar. Nosotros, les cuento en esto, tenemos la corte en determinado lugar con la mayoría de los juzgados. Bueno, los nuevos juzgados laborales quedamos en otro lugar, no tan alejado, pero en definitiva no es que se conoce el Palacio de la Justicia. Tenemos un actor ahí también. Pero bueno, vamos explicando en definitiva a la parte cómo se va a ir llevando esta audiencia, cuáles son las normas de carácter público que tenemos que cumplir, no solamente la ingresan en un juzgado, sino que ha ido cumpliendo cada una de las oficinas públicas y privadas, para que también se entienda que cuentas claras conservan la mitad. Todas estas circunstancias son específicas para nosotros poder llevar a cabo este proceso, que en gestiones de tiempo y de audiencia, las únicas audiencias que nosotros estamos tomando presenciales son las testimoniales. Todas las restantes audiencias de procesos sumarísimos, solución de posiciones, reconocimiento, etcétera, etcétera, son las que requieren una cuestión personalísima del trabajador, son virtuales. Hemos adaptado cada una de las plataformas para hacer eso. Entonces mostramos cómo se va a llevar a cabo esa audiencia. Nuestros juzgados, la mayoría cuenta con 2 monitores para una efectividad dentro de este tipo de procesos, poder trabajar en un acta de audiencia de una forma y poder realizar otra cosa en el proceso de otra, incluso comunicarse con el juez a través de Google Drive si hay algún tipo de oposición y no tenga que apersonarse a resolver nada en un acto oral. Esto que les estoy contando fue a mucho pulmón, sí, me ayudó mucho también la corte, pero esto fue mucho pulmón del juzgado, de su señoría, para que nosotros podamos adaptar 2 salas de audiencias perfectamente armadas, lo que nos permitió, y ahí le voy a repetir un poco a Nahuel, me hablaba de cómo hacemos para tomar ciertos tipos de audiencia en determinado horario. Nosotros tratamos de tener una gestión de tiempo para tomar aproximadamente 9 a 10 testigos diarios y 2 o 3 absolventes. Algunas veces se extiende a 12, otras no, para evitar aglomeraciones y cumplir con los protocolos que sigue vigente. Eso a nosotros nos habla de específicamente, si yo empiezo a hacer un número, cuántos expedientes nos entran a nosotros para resolver determinada admisible de prueba, cuántos testigos se ofrecen usualmente en un proceso laboral, y bueno, esto nos permite medianamente utilizar un plazo probatorio, que es lo que exige el código, que si bien es difícil, nos va ayornando. Bien, esto es un poquito más de las prácticas de legal design, ya voy a explicar un poco más después esto de, es que no puedo verlo de acá, perdón, de este que dice comunicación judicial urgente. Nuestro proceso en la parte laboral, hay una parte específica que para mí no es caprichosa del legislador y que este juzgado busca resaltar mucho, que es la etapa de conciliación. En nuestro juzgado en nuestro código tenés demanda, contestación de demanda, apertura prueba, audiencia del artículo 69, que es audiencia de conciliación. A partir de ahí tenés la producción de la prueba, alegato, sentencia. Esta audiencia, que no es ocioso que quede en el medio, era una audiencia donde está pensado que las partes participen, en una audiencia que va a domicilio real, va al domicilio a la casa de las personas. Veíamos que no había una muy buena participación porque ya no era de carácter obligatorio esa concurrencia. Una vez más, le mostramos al ciudadano de dónde estoy. El famoso, usted está parado acá. Bueno, usted en este momento puede hacer esto, esto, esto. Que el juez llegue a la casa. En este caso, la decisión conciliatoria que tiene nuestro juez laboral llega a tu casa, llega a decirte, en este momento vos podés resolver el conflicto sin todavía ir a la parte que a mi criterio es la más agresiva de un proceso, que es la etapa probatoria. Es decir, esto le pongo a disposición después de lo que necesiten, perdón que está un poquito cortadito, mala calidad, pero la idea es que se conozca el paradigma. La etapa probatoria es donde nosotros vamos a decir que este era un mal trabajador, que el empleador era un explotador, y que generamos una cuestión de revictimización en el proceso laboral.
Es decir, ya está la demanda, ya está la contención, pero la prueba es lo que hace sufrir a esas partes, ni hablar de una absolución de posición. Bueno, antes de esto, vos sabés que esto es lo que tenés la posibilidad de que un juez entienda por una cuestión de orden público que vos podés arreglar acá. Vos también demandado podés hacerlo. Veamos. Por otro lado, les muestro otra cuestión que nosotros hemos empezado a utilizar, una guía del expediente digitalizado. Es algo que es un laburo de hormiga que nosotros la usamos en el juzgado, en cual voy a permitir ver dos cosas acá, que son prácticas amistosas de esto. Cuando nosotros hacemos el informe actuarial, antes de poner los autos para alegar, hacemos una descarga de cada una de las actuaciones del proceso y la unificamos en un PDF y la subimos ¿a dónde? A la famosa nube. Y esa famosa nube contiene en definitiva la posibilidad para que vos descargues el expediente y no tengas que tener internet para verlo, utilices herramientas ofimáticas para buscar testigo Álvarez, por ejemplo, absolución de posiciones, querrás ver daño moral, lo que sea, podés utilizar cuestiones que te van a permitir un mejor uso, y sobre todo a través de cualquier plataforma, de vuelta, asequibilidad, publicidad, transparencia, innovación. Ahora bien, hemos utilizado además, y de paso les muestro acá el ejemplo, además de que están, bueno, el código corto, el link de acceso corto, por si quieren copiarlo, y el de acceso largo, por si entran desde ahí. Acá nosotros avisamos que la guía del expediente digitalizado no reemplaza al expediente que ustedes tienen en el sistema, pero le va a permitir como soporte ¿para qué? Para que haya eficiencia en el expediente digital. Ya no hablemos de que por presentación de fecha 27 de agosto a horas 19:51 el letrado, no, en página tanto, tal cosa. Nuestro sistema no cuenta con la posibilidad de compaginar todas las páginas de un expediente digitalizado, hay que entrar actuación por actuación. Sé que algunos sí lo tienen, otros no. Para que nosotros paliar de vuelta un defecto del sistema, hacemos esto. Es un laburazo. Pero era lo que antes tenías que coser un expediente, ponerlo en condiciones. Bueno, estas son las condiciones. Y otra cosa que nosotros hemos adquirido, y por ahí hablo ahora de mi juzgado, pero también hay otros juzgados que también vienen incorporándolo, que es esta cuestión del plazo para alegar en forma común. Vamos de vuelta. ¿Sí? La idea del legislador que el plazo para alegar sea por su orden, que lo haga primero una parte y después la otra, es porque había una imposibilidad física de trabajar al mismo tiempo con la herramienta que es el expediente. Ahora, todos podemos verlo al mismo tiempo, mientras lo ve Ariel, lo puede ver Victoria y lo veo yo. Entonces, en definitiva, podemos ejercer un derecho de defensa sin una afectación. ¿Cuál sería, vamos de vuelta, instrumentalidad? ¿Cuál sería la afectación de que yo le ahorre 4 días hábiles a la justicia? Es decir, nada, incluso a mí me pasa más rápido, resuelve nada. A la parte, ¿cuál sería específicamente? Si el alegato se reserva, no tiene un traslado. Entonces, bueno, específicamente lo que nosotros hicimos en esto es explicar una vez más la bondad del expediente digital, de fundamento por qué me aparto una norma específica, el artículo 101 del Código Procesal Laboral, y me aparto porque estaba pensado para un expediente en formato papel. Bueno, acá te doy un expediente digitalizado, no vas a tener ningún problema, y además vas a tener que saber que tenés un plazo común para alegar por todas estas circunstancias específicas de publicidad que te da el expediente para trabajarlo. No es así, bueno, lo vas a tener que plantear. Siempre entendiendo por lo menos que en este caso el juez con el artículo 10 específico nuestro, que es director o directora del proceso, puede utilizar cualquier tipo de medidas tendientes para hacer avanzar el proceso tratando de no lesionar el derecho de las partes y evitar nulidades. Bueno, nosotros decimos que todos los principios del derecho laboral, bueno, más los principios de la aplicación de un proceso electrónico, hacen que no posterguemos este acto. Bueno, lo hagamos todos juntos. Bueno, esta lo voy a dejar ahí después, no pasa nada. Vamos un poquitito más. Esto, hablando un poco, esto es la diversidad de tareas. Acá le quiero mostrar, nosotros tenemos a Marty yendo a conducir y por otro lado tenemos al doctor ajustando la aguja del reloj. ¿Sí? Cada una de las personas que nosotros tenemos, de acuerdo que ya lo decía, ya estamos trabajando con otras tareas que no son las de antes. Tenemos que ponernos a disposición de la tecnología para adecuar todas esas tareas. Nosotros tenemos hoy el provisto del juzgado, el celular del juzgado, que tiene una cuestión específica. El celular del juzgado tiene que ser respondido de la misma forma de siempre. No porque esté cansado, la conducta, el WhatsApp sea largo, el audio sea eterno, o me llama un horario que a mí no me gusta atender, no lo voy a hacer. Bueno, ¿qué herramienta de automatización me permite WhatsApp? WhatsApp Business. Bueno, pongamos respuesta automática específica a determinadas preguntas. El famoso pregunta frecuente. Bueno, nosotros tenemos, en definitiva, programado nuestro WhatsApp Business para dar ciertas respuestas que no hacen solamente una cuestión de ética, de saludar cordialmente, de tener respuestas específicas a determinadas cosas, sino también esta cuestión de tener un empleado más. Es decir, ¿cuánto puedo automatizar? ¿Cuánto pierdo tiempo escribiendo? Quizás 100 veces lo mismo. Vamos a diversificar tareas con cuestiones inteligentes.
acá hay algo que hemos venido charlando durante toda esta disertación, que bueno, ya lo voy terminando, les pido disculpas por el tema del horario, que ya nosotros hablamos que la sociedad es una sociedad digitalizada. Bueno, tenemos lo mismo con respecto a una justicia. Nosotros necesitamos una justicia hiperconectada. ¿Por qué yo no tengo en este caso la posibilidad de conocer, incluso si se quiere Ariel o cualquier persona de la sociedad, todas las sentencias que se van dictando dentro de los 12 juzgados laborales que hay en el fuero del trabajo? Yo puedo acceder a cada una de ellas, cómo el criterio en cada una de ellas, cómo cuantifican ciertas cosas, qué criterio tienen con respecto al preaviso, pero incluso entre propios magistrados. Bueno, ¿por qué un perito no? ¿Por qué no puede conocer cómo realizó la pericia la mejor perito con respecto a la experticia en la tecnología? Bueno, vayamos comunicándonos más, vamos de vuelta a la comunicación, y ni hablar con los profesionales, escuchemos al profesional que es quien tiene verdaderamente el problema, quien tiene que comer para que esto avance. O sea, en definitiva, es realmente al que le está preocupando esto, más que incluso a nosotros, más que a nosotros dar una solución, porque si bien nuestra solución es abstracta dentro del proceso, para ellos es específico, para ellos es el caso. Bueno, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué solución vamos a dar? Me parece que, y es una crítica a todo el fuero y en general a la justicia, he visto ahora ciertos convenios de la FUEJUS con respecto a las distintas cortes que van a estar en convenio, que en primera instancia no lo vamos a estar nunca, que yo no puedo enseñarle a la justicia de corrientes cómo tomar una audiencia, y ellos no pueden decirme a mí qué hacen con la absolución de posesiones y el sobre digitalizado, o siguen llevando un sobre cerrado, lamido, para incorporarlo por un expediente digital. Bueno, nos conectemos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? En definitiva, es lo que nos va a dar ciertas soluciones. Y acá me meto en lo último y para mí lo más importante de esto, que es la incorporación de canales de comunicación. Primero, nosotros hemos incorporado canales de comunicación para conectarnos con los profesionales. Los profesionales no podían venir al juzgado. Tenían que sí o sí comunicarse con nosotros de una forma. Entonces, cada uno de los tutoriales que le voy a ir mostrando, y que ya le fui mostrando en general, y que van a poder verlo en nuestras redes sociales, ha ido comunicándose para mantener una forma de litigar uniforme en nuestras redes sociales. Pero, ¿qué pasa? Hemos empezado a tener mucho contacto con la ciudadanía. O sea, el testigo que nos decía que no iba a poder comunicarse, no iba a poder asistir por COVID. Y yo puedo decirle, qué loco que un testigo se comunique al WhatsApp del juzgado para justificar su sentencia cívica. Me da la posibilidad de que yo ya tener una captura de pantalla del número del testigo y un cotejo con la parte que lo ha ofrecido para ya fijar una nueva fecha. No esperar todo el tipo de proceso, que no venga el testigo, perder una fecha que es valiosísima hoy. Bueno, la comunicación nos genera oportunidades. Acá les muestro un poquito de cómo nosotros nos comunicamos. Esto, por ejemplo, es un diseño de un feed del Instagram. El feed es lo que muestran las primeras 9 imágenes de nuestro perfil. Es decir, cómo nosotros, si ustedes pueden ver, se puede hacer una división en 9. ¿Y qué vamos viendo nosotros? ¿Qué queremos comunicar? Primero hacemos esa pregunta. Para esto, créanme, es un proceso interno de trabajo. O sea, así como los relatores se juntan con su señoría para decir qué criterio va a tener esto, su señoría, bueno, su señoría, ¿qué quiere comunicar en este momento? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos con los planteos? Bueno, notifiquemos esto y dejamos un espacio para ir diseñando otras cosas y poniendo otras cosas de notificación. Versatilidad, no me ato a lo que ya pasó. La tecnología es un blanco móvil, el blanco móvil que se va moviendo todo el tiempo, bueno, nosotros también. Aprovechamos para notificar las audiencias. Nosotros tenemos una cuestión específica, que tenemos las audiencias remotas la mayoría. Bueno, antes nosotros por acordado teníamos la obligación de salir afuera del juzgado y decir, por la audiencia testimonial de Rodríguez contra empresa conductora tal. Bueno, era una obligación por parte de la justicia salir a comunicar que había una audiencia para que los profesionales sepan de qué es su turno para entrar al recinto. Bueno, ¿cómo compatibilizamos eso con la digitalización? Bueno, usted sabe que tiene una audiencia acá, entra a la red y va a saber en qué horario puede asistir, contra quién, qué audiencia hay antes, qué audiencia después, cuál es virtual, cuál no. Y también aprovechamos para institucionalizar. Tenemos una identidad gráfica que nos institucionaliza, que es lo que le estaba mostrando, que nos permite mostrar y publicitar con la justicia, rendir cuenta de algo que necesita la justicia urgente, que es que nos crean, no solamente con una cuestión de números, sino realmente con una cuestión cualitativa. No me sirve contarles hoy que mi juzgado ha recibido en el transcurso de lo que va 350.000 escritos. Y no, decime cuántas causas resuelto, en qué tiempo y de qué tratan. Bueno, acá lo que nosotros especificamos por qué tomamos de tal forma una audiencia. Acá había sido un marco de una audiencia que se ha realizado en forma remota y se dictó una sentencia en esa audiencia. Es decir, fue un juicio sumarísimo, se declaró la cuestión de puro derecho y hemos notificado la sentencia por WhatsApp. Sí, por WhatsApp, están las partes ahí, lo recibió señor, lo recibió. Y la parte que en este caso era una exclusión de tutela sindical, la parte que había sido en este caso condenada, es decir, le excluían la tutela al señor, tuvo la posibilidad de decir en la cara a su señoría qué pensaba sobre el tema. ¿Cuántas oportunidades tiene eso realmente la sociedad?
Bueno, esto me lo da. Ahora, no deja de ser una cuestión que yo vengo peregrinando en el proceso, que es el storytelling procesal. El storytelling por parte de la justicia y el storytelling por parte de los profesionales del derecho. Otra vez, si quieres, podemos conversar de eso. No solamente lo utilizamos por una cuestión externa, sino también interna. Por ejemplo, en este caso, les muestro, Horacio Rey es nuestro juez. Nosotros utilizamos esto también para compaginar actividades de habilidades blandas internas del juzgado. Nosotros tenemos esta cartelería afuera del juzgado, por ejemplo, que nos identifican. Es fundamental empezar a tener una cierta comunicación que nos identifique con la sociedad. Esto es lo que le comentaba con respecto a la posibilidad de comunicar audiencias. Es un trabajo específico y bastante, le digo, laborioso. Cada mañana, antes de las 8:30, que siempre comienzan nuestras audiencias, tenés que notificarlas y editar todo lo que sea necesario, por si se suspende alguna, etc. Y otra cuestión que también tiene que ver con otras circunstancias extraordinarias, por ejemplo, que es la publicación de dictos digitales. Nosotros tenemos Twitter, Instagram y Facebook por ahora. Y vamos de vuelta a la instrumentalidad. Si el fin del edicto es comunicar a la sociedad determinado acto ordenado por el juez para una persona en donde no se conoce su domicilio, y bueno, sí sabemos que es una sociedad hiperconectada. Este edicto, casualmente, generó que la persona, un amigo del hijo, vea esto y le pueda mandar a su padre. O sea, en definitiva, cumplió una función. El primero que nosotros mandó cumplió su función y está acreditado acá. Y bueno, puedo decirle que tiene 100% de efectividad este edicto. Algo que quizá puedo presumir que boletín oficial no lo lee nadie. Bueno, acá y ya cerrando un poco lo que le decía, y es una cuestión bastante personal, que yo entiendo, y para eso trabajo dentro de la justicia, por cuestiones personales que ingresé, a mí me gusta mucho resolver los problemas de la gente desde afuera también. Yo entiendo que el expediente es un problema. Ahora ni siquiera lo veo al problema, pero sé que está en una nube, sé que está almacenado, y bueno, yo tengo las posibilidades de brindar solución a ese problema, más allá de que yo no soy su apoderado, yo no soy parte. El problema tiene las dos partes, quien demanda y quien es demandado. Entonces, veamos un nuevo renacer de la justicia, una nueva oportunidad que tenemos de reivindicarnos, porque sí tengo, y le hablo por los 12 juzgados laborales que trabajan en la justicia, trabajan mucho. O sea, por lo menos en Tucumán se trabaja un montón. No es lo que se ve de afuera diciendo no trabaja nadie, pero les aseguro que hay muchos juzgados, muchos trabajadores de la justicia, mucha parte de la administración que trabaja muchísimas más horas de lo que le corresponde, pone recursos propios para la realización de cosas, se capacita para dar un mejor servicio, pero bueno, en definitiva no tenemos la oportunidad de rendir cuentas como corresponde. Si yo les digo que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se vale de la comunicación para vivir, bueno, ¿por qué la justicia no? O sea, dejemos de tener miedo, el miedo paraliza. Bueno, veamos de alguna forma para que todos volemos en esta nube de un nuevo proceso. Con esto quería agradecerle, acá miren, soy yo y Marty, para descontactar un poquitito. Y bueno, decirles que les agradezco todo este interés que han tenido durante la charla. Espero no haberlos aburrido y espero no haber faltado el respeto a nadie puntualmente, porque me pongo 100% a disposición de quien sea. Yo peregrino por un sistema republicano que funcione mejor. Nosotros en algún momento nosotros le mandamos al servicio de luz que nos cortaron y le mandamos por WhatsApp y pretendemos una respuesta inmediata, y cuando vamos a defensa del consumidor lo adjuntamos como prueba, como si eso existiera sí o sí. Bueno, que en la justicia no. Cuando me toca a mí resolverlo no vale recibir algo así. No pueden hacer otras partes en otro tipo de servicio, en otras circunstancias. No pido pedir comida por plataformas tecnológicas. Bueno, creo que es parte de terminar con cierta hipocresía de la administración y empezar a empujarnos un poco más, a ayudarnos un poco más, porque no todas las personas tienen la oportunidad de tener un diseño gráfico, una capacitación tecnológica, pensar en innovación, y sobre todo entiendo que hay muchos jugadores abarrotados de mucho más trabajo también en ciertas circunstancias que no le permite levantar la cabeza para respirar. Bueno, para eso es que nosotros evolucionamos como sociedad comunicándonos. Si nosotros no hubiésemos podido comunicar, no hubiese aparecido el fuego, no estaba la revolución industrial francesa, y bueno, bienvenido a la revolución tecnológica que exige más comunicación, por lo menos en la justicia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marco. La verdad que fue una exposición, por lo menos para mí, muy ilustrativa, muy gráfica, entretenida también. Y sí es cierto, muchas de las problemáticas que vos planteás acá en Buenos Aires también las tenemos. Y me parece que por lo menos estás aportando ideas prácticas, como decías vos, de bajo costo, que ahorran tiempo al Estado, y bueno, también a las partes, y bueno, como muchos de los asistentes han resaltado en el chat, la cuestión de la comunicación con la gente y por ahí cambiar un poco la visión de cuál tiene que ser el eje de un proceso.
Así que en lo personal la charla me parece que resultó muy interesante. Y bueno, no sé si Ariel, Nahuel o alguno de los asistentes quiere abrir el micrófono. La verdad, Marcos, que sí, ¿quién está ahí? La verdad que no veo. Nahuel, que estoy en el auto y en el auto no tengo cámara porque el Zoom se conecta en manos libres. Pero habla Ariel, habla y después le pregunto algo yo, por favor. No, es que estábamos repasando un poco el hilo del chat, y más que preguntas, lo que vemos, Marcos, son como reconocimientos, como felicitaciones, como empuje, como que esto contagia, esto que ustedes están haciendo, contagia porque es utilizar los recursos que están y volcarlos en algo que realmente sirve. Sobre todo, bueno, acá creo que deben ser todos laboralistas, así que sobre todo en este fuero que requiere mucha actividad judicial para impulsar el proceso. Entonces, necesariamente tengo que preguntarte, porque si bien hay un montón de preguntas técnicas que te haría, pero tenemos que quedarnos hasta las 10 de la noche, que hasta se me ocurre hacer paneles con la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo acá, digamos, tratar de difundir este trabajo que venís haciendo, pero ustedes tienen un presupuesto de capacitación, tienen un presupuesto destinado a infraestructura, o es todo a pulmón que le meten energía, son innovadores, ven, buscan, hay una aplicación, porque casi todos son, por lo que veo, son herramientas de uso masivo y gratuito. Y después, bueno, también atrás de todo, porque hay, no sé cómo será la cuestión gremial allá, pero también hay toda una cuestión de capacitación que a veces es un impedimento para el desarrollo de estas actividades. ¿Cómo manejaron esa cuestión interna? Bueno, principalmente, y aprovechando nuevamente, yo me valgo de mi equipo. Tenemos un equipo que tiene una predisposición al 100%, por ahí, por ejemplo, te diría Guillermo, que es el otro secretario, que viene con un montón de ocurrencias también tecnológicas, y bueno, él paga el Drive para que nosotros tengamos posibilidad de acumular más cosas en nuestro propio Drive. El código QR ha sido soportado por su señoría, ¿por qué? Porque tiene un soporte. Si bien me dediqué yo a hacer la parte de programación mínima que tiene, que es muy poca, fácil aparte, y tiene una cuestión incluso criptográfica más segura que cualquiera de los que hoy estén utilizando un código QR, eso es muy importante en seguridad informática. Sí nos pasa esta cuestión de donde vos decís, sí, tenemos recursos, pero bueno, citando a Gandhi, hay que hacer lo mejor que se puede con lo que se tiene. Y nosotros creemos que la mayoría de las cosas que nosotros hacemos y proponemos, y acá también puedo dar un cierto punto a lo que me mencionás, sí, hemos generado un trabajo multidisciplinario con la Corte respecto a las buenas prácticas de trabajo en el foro laboral de los nuevos juzgados. Salió una acordada que se está reglamentando del código QR, de la notificación de testigo por WhatsApp. Entiendo que ese es el camino para poder exigir ciertas cuestiones. A ver, por ejemplo, y resolviendo, por ejemplo, una pregunta que he visto anteriormente cuando iba dando una parte de la charla, respecto al soporte. Sí, por ejemplo, a nosotros sí nos provee de un soporte de 1 tera, para cual yo tengo una posibilidad de tener una caja fuerte y hacer un backup cada 3 meses. Pero si usted me pregunta, somos tan obsesivos que cada secretario tiene el mismo backup en la casa. Porque sí, sabemos la volatilidad y el riesgo que nosotros tenemos. Entonces, hay que poner un poco de uno, sí, pero tampoco voy a ser hipócrita con respecto a lo que un judicial, la estabilidad que tiene hoy. O sea, nosotros podemos proponer un poquitito más para la justicia. Hay ciertas cuestiones en las que nosotros incluso ya no gastamos también, que fue para parte del trabajo remoto. Pero de ninguna manera, y siendo laboralista, diría que nosotros tenemos que bancar todo esto, sino que nosotros somos meros obreros que construyen como unas abejitas cada una de estas colmenas. Entonces sí, entiendo que es responsabilidad de las oficinas de nuestra Suprema Corte de ir volcándonos con cada una de estas herramientas. No tenemos un presupuesto específico, la mayoría de las cosas sí son a pulmón, por eso si no también son gratuitas. Tenemos cierto recelo y conocimiento de cuestiones que deberían pagarse por una cuestión de seguridad informática y no ir por fuera, pero vamos por lo que te decía, y tengo ya tramitado más de 2.000 no sé cuántos expedientes y no hay ningún problema. Entonces, tratamos de, por ahora, con lo que tenemos, ser lo más prolijo posible, pero también lo más rápido. Vos lo dijiste, una justicia rápida es lo que la sociedad exige. Entonces, por ahí tratamos de incorporar estas herramientas con cierta suspicacia, y lo que nosotros podemos aportar, lo aportamos, y si no, bueno, tendremos esta cuestión. Me quedo sorprendido con una publicación que había visto de un juzgado que decía que no tenía res más y tenía que imprimir la parte y llevarla al juzgado de la Justicia Nacional Civil. Realmente me da vergüenza pertenecer a algo así. Totalmente vergüenza. Pero totalmente. Si yo tengo que exigirle a una persona que está teniendo un problema o un profesional que está pagando para acudir a la justicia, que encima
traiga las herramientas, y esto pero lo tengo en soporte, realmente tengo firmado por la persona que hizo esto, y eso a mí no me representa. Entonces trato de lo que a mí sí me representa, exponerlo de la máxima forma. Por eso la verdad que estoy a disposición para lo que necesiten en cuanto a cuestiones técnicas de lo que se hace. Pero sin lugar a duda, y para no irme, porque verás que hablo un montón, esto depende al 100% por mi equipo, por todas las personas que trabajan ahí. Son personas que sienten cada expediente como una cuestión propia. Entonces tienen la paciencia para esperar que los abogados puedan conectarse a una audiencia, tienen la sapiencia para saber cómo resolver cada circunstancia. Todos funcionan como, así sean funcionarios, jueces o no, funcionan como dueños del juzgado. Sienten una identidad propia de trabajo, que creo yo que se tiene que trabajar mucho más en la justicia, que son las habilidades blandas. Ay, mirá, Marco, muchas gracias. Marco, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Nahuel. Bueno, Marco, excelente, la verdad. Creo que a lo largo de toda tu charla has demostrado que sos una persona que busca soluciones y no excusas, y esa es la clave para que las justicias, tanto nacional como provinciales, empiecen a actuar como lo que verdaderamente son, un servicio, ¿no? A disposición de los ciudadanos y específicamente de los justiciables. No sé si lo has dicho a lo largo de la charla, porque yo en el momento que transicioné del auto, de mi estudio al auto, por ahí lo dijiste y no lo escuché, que es cómo hiciste para tomar audiencias de testigos o de algún tipo de audiencias por la tarde. ¿Cuál es el horario oficial de funcionamiento de un juzgado en Tucumán? Bien, específicamente hay dos circunstancias acá. Hace poco se volvió al horario habitual, es decir, el horario habitual nuestro, tenemos por un lado, nosotros abrimos a las 7 de la mañana y hasta la 1 es atención al público, y de ahí las puertas se volvieron a abrir de 16 a 19, pese a que de 13 a 16 se hacía trabajo interno. Y ahí me vuelvo a preguntar yo, ¿saben cuál era el trabajo interno? Y ordenar la oficina, imprimir la cédula. ¿Y cuál es el trabajo interno ahora? Y respondiendo ya específicamente, Nahuel, lo que me preguntas, todo este baile de acordadas generó también una cuestión técnica de nuestra corte de establecer esquemas de trabajo para que no nos crucemos los operadores de justicia. Entonces también acotó un horario de 7:30 a 2:30 y de 1:30 a 6:30 en un momento. Pero ¿qué pasa? Nunca con respecto a la atención virtual, por ejemplo, si así se quiere, y con respecto a la atención presencial, nosotros tenemos únicamente audiencias testimoniales. Entonces, mientras no se haya pronunciado al respecto de esa atención, entiendo yo que cuál sería el perjuicio real. Nosotros estamos adentro ahí, de 7 a 7. De 7 a 7 estamos trabajando. ¿Cuál sería el perjuicio de tomar una audiencia 2 horas antes de lo que tomamos antes? Si ya no necesitamos el tiempo. Antes yo lo entiendo porque trabajé en el mostrador. O sea, en este caso yo cosía los expedientes, me presentaba un escrito, lo tenía que agregar, y era el trabajo interno. ¿Cuál es ese trabajo interno ahora que a mí no me permitiría? Y diría que ya en casi todo este fuero, por ejemplo, que debe tener ya la mayoría de sus expedientes institucionalmente electrónicos, que no me permite tomar una audiencia de esa forma. Ahora, y principalmente aplaudo a su señoría porque es quien está a disposición ese horario también para que la audiencia se lleve a cabo. Marco, ¿cuál es el horario entonces oficial o cuántas horas trabaja un judicial en Tucumán? ¿Trabajan por turnos en el juzgado? Explícanos, porque te explico, para nosotros acá es un solo horario en Capital de 7:30 a 13:30 y de 8 a 14 oficialmente en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es ahí? Bueno, en Tucumán antes era igual. Nosotros antes en Tucumán, igual que las cámaras, por ejemplo, acá las cámaras sí funcionan de esa forma, de 7 a 1. Se produjo un desdoble de turnos en el fuero de primera instancia a partir, si no me equivoco, del año 2012. Entonces se empezó a trabajar de 7 a 1 y de 1 a 7. Tenemos turno matutino y turno vespertino. Pero qué loco hablar nosotros del espacio-tiempo hoy por hoy cuando tenemos esquemas virtuales. O sea que de todas maneras habrá que ver cuántas personas. Te cuento como una cuestión personal. El juzgado con el que yo trabajo somos 14 personas cuando los juzgados tradicionales tienen 23, 24. Entonces, veamos, o sea, realmente cuál es la circunstancia de despacho, de sentencia que nosotros deberíamos sacar, qué hemos automatizado o quién sobra o quién falta. Y también tratamos de que la experiencia del usuario sea amena. Ahí la doctora Canedi, que le agradezco, le dice, bueno, nosotros tenemos una máquina de café, esa que tiene leche manchada, capuchino, chocolate, café, y sí, tratamos de ofrecer a los abogados que van a ir a exponerse a trabajar la mejor circunstancia de trabajo, no solamente cuidarlos, sino también darles algo de un trato digno que se merecen, con un recurso que te vuelvo, que ahí respondiendo algo Ariel también, pagamos nosotros como funcionarios y empleados. Es decir, no es algo que nos da el Estado, sino nosotros pagamos una máquina de café Bonafide esa grande que te muele el café y le damos al abogado.
pero creo que me da mucho resultado en que no se ponen tan bélicos la audiencia. Creo que se amigan un poquito más con el café. Hay que ponerle azúcar al café, ¿no? Tal cual, tal cual. Marco, una pregunta de estadística, que no sé Sí. si la has dicho. ¿Qué cantidad de causas les ingresan a ustedes por mes? Mirá, hace muy poquitito, creo que de la semana anterior, se es el juzgado número 12, es decir, se aprobó el pliego y ya está en funcionamiento el juzgado número 12. Mi saludo a la doctora López Domínguez también, que está estrenando ese juzgado, y generó una cuestión en el fuero específica que te quiero comentar. Yo te comentaba, ese año había 6 juzgados. Bueno, se creó séptima y octava casi al mismo tiempo, novena, décima y onceava, también con un mes, 2 meses de diferencia, y ahora la doceava, que es casi con un año de diferencia. Eso ha generado un acuerdo en nuestra Corte de redistribución de expedientes. Nosotros tenemos el juzgado de la segunda y de la cuarta nominación que se encuentran en estado de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que son juzgados que están tapados de trabajo, con muchos atrasos, con cuestiones que están poniendo al día con relatores de cámara de otros lugares, nombrando relatores de emergencia para eso, y la distribución específica de expedientes se estaba haciendo casi en un 80-90% a los nuevos juzgados. Entonces, la cantidad de expedientes que nosotros seguimos recibiendo actualmente es superior en cuanto a su ingreso, porque los otros están en trámite, a la mayoría de los juzgados laborales, hasta que esto se equipare, que si vos me preguntás se equipara, más o menos nosotros debemos estar recibiendo, y ahora estamos mucho, me parece, con mucho quilombo a nivel país, y nosotros estamos recibiendo a veces más de 12, 11 expedientes por semana, hay veces que recibimos 7, 8, decirte esto es un poco obsoleto si no te lo puedo mostrar. Te lo puedo preparar específicamente a ver cuántas tenemos, pero es más o menos lo que recibimos por día. Esta distribución... Te explico por qué esto, Marco, y disculpame la interrupción. Sí. Porque los que ponen excusa dicen, bueno, pero ellos reciben poquitos expedientes y acá nosotros recibimos 100 por mes, 80 por mes, no es lo mismo, eso es lo que dicen. Entonces, el mensaje que nos gustaría que vos des es, si la cantidad de expedientes que se reciben es un impedimento para implementar modificaciones tecnológicas. ¿Cómo lo ves eso desde tu punto de vista como funcionario y operador judicial? Mirá, yo he trabajado en un juzgado, en este caso, que era quinta y sexta laboral, que te decía que eran juzgados tradicionales, si así se quiere y los queremos dividir. Entiendo yo de que aún así se puede aplicar y de hecho tiene más necesidad. De hecho, lo que está diciendo ahí Valeria, le mando un saludo, tal cual, muy por el contrario. ¿Y por qué te digo esto también? Por la cantidad de personas que te estoy mencionando. ¿Cómo se mide realmente el trabajo? No por la cantidad de causas que te ingreso, la cantidad de causas que tenés, sino las causas que movés. Entonces, en base a eso, ¿qué es lo que te puedo explicar? Nosotros incluso, y bueno, ya hablando del laburo interno, tenemos un control del sistema de estadísticas que te mide, por ejemplo, cada providencia. Mi juzgado, si vos presentás 4 escritos, Nahuel, te lo resuelve todo en una providencia. Si yo te lo resolvería en 4, mira cuántos decretos te saco. Y no, vamos a la eficiencia, cómo se mueve el expediente. Entonces, decirte que, por ejemplo, nosotros tenemos despachos por oficina, es decir, notificación en la oficina, de 400 expedientes más o menos, y es lo que maneja un juzgado tradicional. Es decir, nosotros tenemos, sin contar las que son de notificación personal, es decir, notificación por cédula, que también tienen providencia, no se notifican ahí, sino notificamos en casillero o a domicilio real. Con esto te puedo decir que en trámite, midiéndome específicamente, nosotros ya estamos más que equiparados con cualquier juzgado de la provincia, incluso también de otros fueros, porque me gusta calcular cómo ingresan causas en otros fueros también. Hemos sido, obviamente, un sector muy vulnerado. ¿Por qué? Porque se han creado justo nuevos juzgados en un contexto de emergencia y en un contexto donde llovían despidos. O sea, el propio Poder Ejecutivo tiene que hacer políticas públicas. El perrito siempre me parece, ¿no? El propio Estado tiene que hacer políticas públicas para evitar eso. Entonces, creo que yo, y me animo sin miedo a decirlo, habiendo trabajado en otros juzgados, con muchísimas cosas, digamos, en cuestiones de atraso o al revés, que se han ido poniendo al día con cosas, no, la tecnología va a ser una herramienta a favor, jamás en contra, pero totalmente jamás. Sí te estoy hablando de automatizar tiempo, gestiones de proceso, de personas, contención de justiciable, y si no, por lo menos realmente va a ser un sentimiento distinto. Yo entiendo que a nadie le gusta perder, pero o perder o esperar, pero se puede perder de cierta forma y esperar también de otra. Entiendo yo que le digo, cuentas claras conservan amistad, y para mí sí es muy importante tener justamente esa gestión del proceso. Si ellos, y si me dirías qué tipo de procesos tienen automatizados realmente con el elemento de trabajo que ellos tienen, te podría decir si se está haciendo una buena gestión del tiempo y del proceso.
Porque si yo me dedico de vuelta a hacer un detalle de documentación, cuando la documentación está subida en el expediente, ¿qué sentido tiene? Antes voy a hacer un detalle de documentación original porque la tiene que guardar en una caja fuerte que no la veía si no la veía a compulsar. Entonces el secretario decía, me ingresó un certificado médico, 12 recibos de haberes. ¿Cuál es el sentido de hacer una persona cada detalle de documentación original? Entonces, pensemos y vamos a hacer esa cuestión de digitalizar conductas que me permitan ir más rápido y dejar las cuestiones anacrónicas que me van a poner un pero y encima me van a quitar tiempo. Para mí no, mi miedo siempre va a ser, y es lo que nos sucede incluso hoy a nosotros, todo esto es muy lindo, pero ¿qué genera? Nosotros hemos abierto a prueba de oficio, nos hemos puesto a prueba en todo. Hemos abierto a prueba de oficio, hemos fijado audiencias de oficio, hemos utilizado muchísimo esta cuestión directiva del juez laboral, y que nos genera que todos los expedientes nos lleguen juntos a resolver. Entonces, decirte que por semana nosotros nos ingresan a resolver sentencia definitiva, muchísimas. Y ahora volvemos a lo mismo. Bueno, todo ese proceso que lo hice avanzar rápido, me genera un pequeño cuello de botella que es una sola persona que es la que firma. Pero para mí en cuestiones netamente procesales, es decir, hasta llegar a ese camino y siguiendo al doctor Alvarado Belloso, no debería tener ningún problema. El problema lo va a tener el cuello de botella, que es al momento de resolverlo. Pero lleguemos a esa instancia y veamos ahí también cómo vamos a automatizar un proceso para que no te resuelva un algoritmo, no te estoy hablando ya de inteligencia artificial, pero sí que vos tengas a disposición cierta, acá por lo menos nosotros sí venimos laburando con algún tipo de cosa de investigación, en determinado tipo de procesos que ya deben ser un plenario acá con ciertas circunstancias, de que parecen sentencias que son un copy-pegue. Y el copy-pegue existe de que existe la tecnología. Antes redactaban mejor los juristas porque no podían copy-pegar, tenían que escribirlo ellos. Bueno, ahora pasa lo mismo con jueces y con abogados. ¿De qué forma nosotros podemos traer ese nuevo copy-pegue? Pero que no es eso, es una identificación inteligente de un problema. Y los problemas en el ámbito del trabajo son bastante acotados, y eso me animo a decirlo. No solamente cuando hablamos de un accidente profesional o de una enfermedad, sino también de un tipo de despido. ¿Cuántos análisis de despido tenemos? Puede haber de pérdida de confianza, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo yo no puedo tener acceso a eso? Eso haría que todo salga mucho más rápido, que vos conozcas un criterio. Ese famoso criterio de juzgado se elimina con la comunicación. Y bueno, para mí no importa cuántas causas te entren, no podés decir que no a eso porque le está dando la espalda al futuro. Excelente. Justamente la otra cuestión que te queríamos compartir es el hecho de que acá la preocupación, aún con un sistema mucho menos informatizado que el que has desarrollado ahí junto con tu equipo de trabajo, es el hecho de que algunos magistrados e inclusive la Cámara temen ese famoso cuello de botella porque la prueba va a ir más rápido, de hecho ya va más rápido, pues los oficios se contestan por mail y demás, y cómo, si te preguntaba casualmente si han encontrado ustedes, entiendo que todavía aún no, pero qué métodos tienen para que luego, cuando llega el momento de redactar la sentencia, encontrar mecanismos o procesos que la hagan un poco más ágil y sin perder la humanidad, ¿no? Detrás, al momento de resolver. Pero también me contesto yo solo y te traslado la pelota a vos, también se pierde la humanidad si se tarda 2 años en dictar sentencia, ¿no? Mirá, yo tengo un proceso en la justicia de Tucumán que lleva 11 años. Imagínate si no lo entiendo en carne propia lo que me decís. Y es lo que me anima a vivirlo todos los días de otra manera. He vivido esas injusticias y no quiero vivirlas más. Entonces, con esto, y por ir respondiendo más específico a lo que me preguntás, nosotros tenemos un sistema de relatoría. Sí, o sea que en definitiva no existe ya, no sé si a alguien estoy contando que no existen los Reyes Magos, pero no existe esto que el juez solamente hace la sentencia. Obviamente no es así. El juez se vale de personas que tienen ciertas características jurídicas para resolver ciertos conflictos. Ahora bien, ¿y qué ha tenido mucho este juzgado? Mucha previsibilidad. Yo puedo decirte que, sin miedo a tirar estadística, el 40% de expedientes que ingresan en Tucumán son por despidos de call center. Es decir, nosotros sabemos que es un tipo de actividad que requiere mucho personal y que también tiene, en este caso, muchos despidos. ¿Sí? Gente que se va, gente que vuelve y gente que litiga. Entonces ya sabemos en definitiva que tenemos un tipo y un esquema de conducta dentro de la vida de las personas que va a ingresar a la justicia. Entonces, qué loco sería no estar preparado para recibir ese, por lo menos, tipo de problema que está representando el 40% de mi trámite. Entonces, si yo no llego preparado a que yo sé que me van a llegar de las 30 que me entran a resolver por semana, y bueno, 10 o 12 son de determinado tipo, y yo las voy preparando. O sea, esto en definitiva es previsibilidad. Decirte que vos al momento que, intuyo que le pasará a cualquier tipo de magistrado, que no tengo la suerte de ser, al momento de que uno provee pruebas, y bueno, ya saben cuestiones de pertinencia y de admisibilidad, las cuestiones que realmente van a ser controvertidas, van a tener cierta importancia al momento de resolverse el conflicto, y esto permite incluso, y es lo que nosotros tratamos con el Drive,
de tener ya un resumen del expediente. Vos tenés un resumen del expediente y ya va a tener una pronta respuesta a cada una de las circunstancias que pasen la prueba. De hecho, una exigencia que debe tener cualquier juez. Con esto decirte que cada uno de nuestros relatores maneja a través de un esquema colaborativo en la nube distintos tipos de modelos, es decir, de esqueletos sobre cómo escribir cada uno tipo de problemas. Es decir, si nosotros vamos a hablar de conductas pasadas en la resulta de tal forma, si vamos a hablar de conductas en presente considerando de tal otras, cuestiones que no solamente dan uniformidad, sino también al momento de hablar de criterios. La justicia, por una cuestión de seguridad jurídica, y tiene que fallar igual en casos iguales. Entonces, si nosotros sabemos que estamos ante estas circunstancias, vayamos preparándolo. Es decir, esto no es un prejuzgamiento, es una previsibilidad. Esto puede suceder de esta forma, de acuerdo está planteado. Y bueno, nosotros es lo que fuimos planteando, entonces el equipo de relatoría ha ido generando ciertos modelos de, bueno, sabemos que hay empleo de casa particular, el despido directo e indirecto, sabemos que tenemos call center, sabemos que tenemos trabajo agrario, acá mucho en Tucumán. Bueno, veamos qué cuestión normativa específica no puede no faltarle esa sentencia. ¿Cuáles son los criterios valorativos que usted tiene, señor y su señoría? Bueno, yo valoro en base a la experiencia común, voy a tener en cuenta esta prueba de acuerdo al principio de primacía de importancia y razonabilidad, y bueno, y de acuerdo a la carga de la prueba en el despido directo es esta, la carga de la prueba en el despido indirecto es tal. Si nosotros tenemos fecha de despacho postal, tomaré esta cuestión, si no la tengo tal otra, y mira todos los inputs que te traigo. Me animo a decirte, sin miedo en esto también, de que el proceso es un algoritmo. El proceso es un algoritmo, en definitiva, son pasos, son instrucciones, son pasos que se le van dando. Al algoritmo se le va ingresando información, el input, que es lo que hace el abogado. Bueno, si yo ya sé que voy a tener que procesar esa información de acuerdo a normas que ya están catalogadas legalmente por situaciones de una ley sustantiva, ley de contrato de trabajo, ley de seguridad y higiene, ley de riesgo de trabajo, o por una cuestión objetiva, no exhibió documentación, no vino a absolver, etcétera. Bueno, sé qué cargas hay en cada circunstancia y sé cómo puedo valorar esa conducta. No tengo duda de que cada caso es un mundo. Sin embargo, sí estoy seguro de que si nosotros, el derecho es esa previsibilidad, dado A, y bueno, va a ser B. No es lo mismo que de acuerdo a la conducta penal, pero encima nosotros en laboral tenemos casi todo tarifado. Entonces, realmente creo que sí tenemos la posibilidad, por lo menos, de tener ciertas circunstancias preparadas. Si nosotros sabemos que vamos a usar Tulosai para el preaviso, bueno, estos son los que nosotros tenemos en el Drive en este caso. Y vas armando, o sea, en definitiva es un proyecto de sentencia. ¿Por qué? Porque su señoría va a ser quien va a dar la impronta de acuerdo a las cuestiones objetivas que el relatorio le proponga. No tengo duda de que es difícil, porque sigue resolviendo una sola persona. Bueno, preparemos a la justicia, preparemos a la otra persona, o preparemos a la tecnología y al proceso, para que no sea la única persona que tenga que tener esto así. Y eso es lo que nosotros hemos ido generando, y creo que es una cuestión incluso de inteligencia y seguridad jurídica, de poder fallar siempre igual. Y eso debería estar interconectado entre todas las cámaras y en todos los juzgados. Qué fácil va a ser resolver Nahuel si allá ya lo han resuelto. Allá pasa lo mismo. Son dos trabajadores que caen uno acá y otro allá. Pasa lo mismo. Bueno, él opina esto, él puede opinar otra cosa. Pero tener el cotejo es mucho más importante. Saber a dónde no, quizá a veces es más importante que saber a dónde sí. Entonces, te retiro una vez más el sello de mi juzgado. Para mí la comunicación. O sea, en este caso, son muy pocas las nuevas prácticas de derecho que incluso hoy no están traducidas en la justicia, que te puedo decir las nuevas plataformas colaborativas, si existe una relación laboral entre YouTube o Twitch y las personas que se encargan ahí. No son cosas que tenés que realmente introducir hoy, no son las relaciones laborales todavía del futuro, en donde realmente el magistrado y los profesionales se van a tener que poner a investigar cómo funcionan los jefes algorítmicos. No, realmente no es lo que está pasando, y mucho menos en la justicia del trabajo, intuyo que son expedientes más viejos. Entonces, entiendo yo de que debería haber una cuestión de previsibilidad. Excelente, Marco, lo que estás explicando. Seguramente algo mencionaste porque te escuché hablar sobre la cantidad de sentencias. Te comento cómo estamos en la justicia nacional. ¿Me escuchás bien hasta ahora? Sí. Bien. En la justicia nacional tenemos juzgados que sacan 10 sentencias por mes y otros que sacan 70. ¿Ustedes más o menos cuántas sentencias están procesando y cuántos se concilian por mes? Ahora en tu nos estás encontrando en una etapa en donde estamos nosotros hemos cumplido un año y ha sido la transición de todos los expedientes. Decirte que han pasado a resolver todos juntos. Relatoría maneja un cupo, es decir, nosotros tenemos, si bien tenemos el relator que hace las cosas en redes sociales, otra relatora que maneja el mail, o sea, no es la única tarea que siguen, manejan un cupo mensual y un cupo semanal de proyectos de sentencia. Esto no solamente a veces depende de ellos, depende de una cuestión contable, es decir, puede haber algún tipo de incongruencia entre las cuestiones de derecho y la cuantificación del derecho, y bueno, puede no salir.
pero lo que se estima, y creo que por lo que yo fui relator también en otros juzgados, son 2 sentencias por semana por relator. Hoy cada juzgado tiene 4 relatores. Entonces, haciendo número de lo que te estoy diciendo, los juzgados en Tucumán nos sacan menos de 32, 40 sentencias definitivas por mes, que es más o menos lo que veo yo los números de los que publican, porque si bien esa información está de alguna manera, hay veces que habría que ver, porque también hay sentencias homologatorias. Hoy pasa mucho, por ejemplo, en nuestro fuero, y vos pensás que hoy entrar en un juzgado que en un año tenés sentencia, y poner, bueno, la tasa activa promedio del Banco Nación, el que se está aplicando por lo menos acá en el fuero, dentro del último año, y no es tanto una industria del juicio. Entonces, también vemos que hay buenos convenios, hay buena predisposición, hasta incluso antes de llegar a la sentencia definitiva, y nosotros homologamos por lo menos, y son sentencias definitivas, homologamos en el acto, no menos de 5 o 6 expedientes por semana, o cada 2 semanas va a ir dependiendo. Ni hablamos ahora en diciembre, donde viene la fiesta y se arreglan muchas cosas, pero sí decirte que no, creo que el nivel de exigencia tiene que haber un estándar base. Si nosotros hablamos que el derecho laboral es una cuestión de orden público, ¿cómo no va a ser una cuestión de orden público? ¿Cómo se procesa ese derecho? Es decir, bueno, dame tantas soluciones por mes o fíjate cómo vas a hacer. O sea, entiendo yo que no puede existir esa diferencia que me están mencionando, a no ser que haya una carga distinta de trabajo. Que me digas, bueno, no, mira, ellos le ingresan tanto y es más difícil. Que bueno, es lo que pasaba antes con los otros juzgados, y por eso se sacó un acorde a nuestra corte diciendo, bueno, no ingresen el resmo de chorro para los juzgados anteriores, dedíquense a resolver lo que ya tienen, los nuevos juzgados vengan y tengan todo el proceso, después resolverán ustedes, que es lo que pasa ahora. Entonces, en algún momento te equiparás, y bueno, y decimos que jugamos con la misma camiseta, con la misma cancha y entre las mismas circunstancias, tenemos que dar la misma respuesta. De vuelta lo mismo, publicidad. Lo que vos me mencionás es una locura. O sea, para mí es una locura que pase este tipo de cosas, pero entiendo que hay que estar en ese lugar. Yo soy yo en mis circunstancias, no sé qué pasará en cada uno de los foros, no soy especializado en el Foro Nacional del Trabajo tampoco, pero sí he trabajado como relator, he trabajado como empleado también, en juzgados que trabajaban muy bien, y los dos trabajaban de esa misma forma. Con un cupo de relatoría sé que se trabaja así también incluso en corte. No sé cómo será ahí, pero mira vos. Marco, ¿vos tenés formación en programación además de jurídica? Mira, tengo la oportunidad tuve la oportunidad de hacer algunos cursos, sí me interesa mucho el tema, pero creo que lo importante es gobernarlo al tema. Es decir, a mí, lo que a mí me puede llegar a programar algo y no tiene sentido si realmente tengo a alguien más que lo puede programar. Hay una sirena, no sé si me escuchan bien, por las dudas. Sí. Parece la de los boliches cuando suena la sirena. Bueno, y en definitiva sé programar lo básico, muy, muy poco, pero sí me capacito en la cuestión de gobernanza de datos, de algoritmos, y bueno, tengo la oportunidad también, incluso gracias a la UBA, de estar en la parte de inteligencia artificial del laboratorio de ahí de la UBA, de estar capacitándome con lo que hace Juan Corbalán. Y bueno, te abre un panorama también, ¿no? de este aspecto de la justicia y de la inteligencia artificial, de los algoritmos. Hay veces que parece algo futurista, pero te abre la cabeza, te da la oportunidad de decir, bueno, esto está pasando realmente. Tenemos, bueno, Prometea, que es lo más próximo que nosotros tenemos para un tipo de análisis neurológico de información que no podemos procesar. Lo que hace Prometea es procesar en 3 segundos lo que un humano quizá lo procesaría en 1 mes y medio. Bueno, empezamos a ver qué tipo de esas cosas podemos incorporar acá, porque es lo que vos decías, no va a reemplazar al humano, sino tiene que ser esta cuestión de ayornarse para poder utilizarlo. Sin embargo, tengo que saber cómo hacerlo. Eso creo que es lo más importante hoy en nuestros recursos. Nosotros tenemos un trabajo multidisciplinario. A veces yo leo el grupo y veo la voz del fuero y dice, tiene un esguince quistal de tanto porcentaje de incapacidad que le trajo un tal agravamiento. Y yo decía, ¿cuándo la abogacía te enseñó realmente eso a vos? O sea, es realmente un lenguaje tan técnico que tenés que bajarlo a un juicio, que bueno, hoy es lo mismo con esto. O sea, quizá como laboristas estamos acostumbrados a tal información. Lo que sí creo que hay una responsabilidad enorme del Estado de capacitar a los profesionales de adentro de un lenguaje que no es conocido. La contabilidad es ciertamente altamente conocida por el abogado, la parte de expertise médica también, pero cuando nosotros hablamos del lenguaje binario de ceros y uno, y no, y créeme que hay algo que nosotros no entendemos porque nunca lo vimos, no hablamos en ese lenguaje. Entonces creo que es la comunicación que hoy más tenemos que reforzar. Entender cómo funciona un algoritmo, entender cómo funciona analizar un dato para transformarlo en información. No me sirve lo que me mencionas vos de decir, sacan 10 sentencias. Bueno, ¿cuántos juicios tienen en trámite? Es decir, ese es el final del dato, pero para eso tiene que haber un análisis de información que me permita a mí realmente tomar una decisión para saber si estos piernas trabajan o no trabajan. Entonces,
Para eso creo que sí es importante trabajar en coordinación con la gente que tiene la posibilidad de acceder a los datos para tomar cada uno de esos, analizarlo y generar información. La información nos va a dar la posibilidad de resolverlo. Ahora, si nosotros seguimos con cuestiones empíricas diciendo, bueno, pero la séptima anda bien, si me tocan la 17 más o menos, que lamentablemente veo con muchísima ternura en el grupo, que ustedes se tienen que estar ayudando de cuánto demora tal juzgado en sacar una sentencia. ¿Cómo tenés que nosotros conocerlo a través de una red social de abogados? Y no, bueno, tratemos de, que es lo que va a buscar mi juzgado ahora con toda esta sentencia, de tratar de tener un promedio. Ahora, Nahuel, esta sentencia sale de esta forma porque vos hiciste este proceso de esta otra. Para yo comunicar eso, tengo que tener la posibilidad de canalizarlo. ¿Por qué? Porque hay muchos abogados también, y acá vaya la crítica que no vengo, y critican mucho la gestión de un juzgado. Sin embargo, presentan escritos sin firma, suben documentación ilegible, le tenés a 5 pruebas que presenten tasa de justicia, bono de movilidad, y generan una responsabilidad al expediente que es propia del profesional, ni siquiera de esta parte. Entonces yo entiendo que hay que mostrar el buen quehacer del profesional también. ¿Cuántas veces realmente se ha destacado qué bien la demanda de Nahuel, cómo realmente ha dirigido la prueba documental a probar tal cosa y el testimonio tal otra? Entonces va a venir el doctor Calamandré y va a saber que, dadas estas circunstancias, actuando de esta forma, y bueno, la justicia debería actuar de esta otra. Esto tampoco es información existente hoy dentro de un proceso. Y vamos a algo, una bondad que tiene el proceso laboral. La información en la mayoría de las veces es pública. O sea, hoy el expediente genera eso. Ahora bien, y no la aprovechamos. Digamos, no es un proceso de familia donde constantemente nosotros estamos teniendo que tener procesos vulnerables privativos de un montón de datos. No, acá nosotros podemos exponerlos y no lo hacemos. Y por lo menos mientras no haya un tipo de la ley de modificación de datos personales, también podemos seguir haciéndolo. Como responsabilidad de Estado tenemos que cuidarlos y analizar esos datos para dar buena información. Pero no estamos trabajando en conjunto tampoco en ese aspecto. La justicia es todos, los abogados afuera, los peritos, los testigos y también acá los que estamos adentro. Excelente, Marco, excelente. También quiero resaltar que tenés formación filosófica, recién citaste a Ortega y Gasset, antes citaste a Aristóteles, no es un tema menor, así que bienvenido también eso. Ariel, ¿querés agregar algo? No, bueno, básicamente ya lo que habíamos dicho antes, Marco, es felicitarte, pero sobre todo reconocerte, invitarte, se me ocurrieron un montón de cosas para ir haciendo Ya se de acá viene en la segunda, adelante. ¿no? Y se nos está ocurriendo hasta que sería muy enriquecedor hacer un panel con representantes de la Justicia Nacional, digamos. Pero bueno, agradecerte porque desinteresadamente te ofreciste para venir y le pusiste unas ganas bárbaras, se notó el trabajo, se notó el empeño que le pusiste en transmitir y lo hiciste perfecto. Así que de la asociación, en lo personal, con Victoria, veníamos hablando que nos íbamos a divertir, que iba a estar muy bueno y bueno, así estuvo. Así que gracias. Y bueno, la charla va a estar subida en YouTube para que bueno, la puedan reproducir y ahí tenemos cómo medir la cantidad de reproducciones que te va a tener, como una métrica. Así que Para mí va bueno, a ser gracias. un éxito. Y sí, Sí. probar a través de datos qué es lo que se viene, ¿no? Bueno, no, la verdad que les agradezco la contención y también el espacio. Principalmente les quiero agradecer a Horacio Rey, a mi juez, a mi equipo, a Guillermo, a Josefina, a Rodrigo, no me quiero olvidar a nadie, a Matías, Juan Pablo, todos, realmente Julieta, Sofía, si vieran el enriquecimiento que tienen realmente comprometerse con la tarea, tomar una buena audiencia testimonial, Lorena, que aprende también todos los días cosas, esto es lo importante, y también felicitar a los que son mis pares en el fuero, porque no saben también todo lo que tienen para aportar de todo esto también. Tienen números que incluso a veces mejores que los nuestros, un montón de cosas, una impronta a veces que es distinta también, porque bueno, cada juzgado tiene su interés en ciertas circunstancias y en otras, pero bueno, agradecerles por haberme acompañado, he visto que un montón se han conectado, bueno, sobre todo gracias nuevamente. Marco, contamos contigo y ya te estaremos avisando de cuándo subimos el video. Un fuerte abrazo desde acá para vos y para todos los colegas, hermanos de la provincia de Tucumán. Y por supuesto para nuestros asociados, el que quiera asociarse de Tucumán también lo puede hacer en forma gratuita y online. Obviamente para abogados, los que están del otro lado del mostrador, finito que vos decís, son amigos, pero no se pueden asociar a la asociación porque es para abogados y abogadas que ejercen la profesión. Así que eternamente agradecidos, esto va a servir seguramente para que en otras justicias tomen el ejemplo de las cosas que has implementado junto con tu equipo, y felicitaciones
por todo lo que hacen. A vos y a, bueno, por supuesto al magistrado, que es el que manda y se animó a hacer todo esto, y al equipo que te acompaña, pues sin el equipo que te acompaña tampoco podrías hacerlo. Tal cual, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias chicos. Buenas tardes a Hasta todos. luego. Chao.